Suscríbete a la Panterita. Punto suspensivo es lo que en la vida, no solamente en el fútbol, te hace pensar tu tendencia y tu destino. Porque vos podés decir, sí, gané, pero tenés que analizar cómo y de qué manera ganaste el partido. Esa es la realidad para aspirar cosas serias, cosas importantes. Porque ganar por ganar pues te sirve uno o dos nomás. Lo que se van afianzando son los equipos que van a sacar provecho a lo largo del tiempo. Para mí pasa también, y reconfirmo, de que no es una cuestión de técnicos. ¿Y de qué? Y jugadores. Espera un ratito. ¿Ya cuántos técnicos pasaron y no juega bien Olimpia? ¿Hace cuánto que viene jugando así con varios técnicos, con varios estilos? Con Cáceres jugaba mejor. Sabía que jugaba. Y Olimpia hoy no sabe a qué juega. Creo que Cáceres le exprimió y le sacó el jugo. Puede ser que no esté jugando bien, pero hay algo que tiene que tener el equipo, que es la intensidad, una dinámica. Puede ser malo técnicamente tu equipo, pero te tiene que mostrar otra cosa, y Olimpia no muestra. En el primer tiempo, mientras Nacional tuvo fuerza arrancando los jugadores de Nacional, y se quedaban como poste los jugadores de Olimpia. Eso es una preocupación no solo del cuerpo técnico, sino de los propios jugadores. Entonces no hay una intensidad. Es decir, juega mal, no hay, pero te puede equivocar un pase, pero hay algo que no te puede faltar, que es la dinámica, que es la intensidad, disputar, cambio de ritmo, intentar algo. Olimpia juega dentro de un confort y de una comodidad. Intentó, vos sí, teóricamente, puso a los 3 mejores jugadores que tiene técnicamente, y no le funciona, y acá viene un caso que vale la pena que digamos. El partido anterior, Carrizo fue la figura de Cerro para muchos, jugó a 40-50 metros de largo, que aquí mencionamos. El partido siguiente, ¿qué le hace jugar? Le hace jugar obligado arriba, y hizo daño, hizo un pase fantástico, que fue el gol de Churín, y ahí pesa, ahí es importante. Entonces, si fue figura 8 días atrás y el partido siguiente le hace jugar en otra posición, es decir, hey, a mí no me engañás, vos jugame acá, que es lo mismo cuando vos analizás ayer el cambio de Derlis, el primero. Estaba Derlis, Prato y Arrua. Cualquiera de los 3 podía sacar. De los 3, el que más tocó la pelota, el que más participó fue Derlis. ¿Por qué le saca a Derlis? Porque Derlis se fue a jugar a 40, 50 metros. A lo mejor él no le pidió eso. Tal es el caso que durante la transmisión le pide a Arrua, caete al costado, en una pausa. Pero ese es un trabajo que tiene que hacer Derlis. Si vos no caes a los costados de los equipos rivales, es muy difícil que genere. Tal es el caso que Olimpia no generó una chance en el primer tiempo, el cabezazo de Capazo sobre el final, a los 45. Sí. Entonces, ¿a quién le saca primero? A Derlis. ¿Qué le está diciendo? Yo no te mandé a jugar ahí. Es lo que yo tengo que, ¿por qué le sacó a Derlis? Tengo que analizar y llegar a esta conclusión. Y tener un ejemplo ahí con Carrizo, que jugó a 40, 50 metros, 60 metros el partido anterior, el otro día le puso ahí, tocó mucho menos pelota que el partido anterior, pero fue clave en el pase ese. Yo creo que este cuerpo técnico, Palermo, a la cabeza, es consciente de que viene ganando, viene sumando, pero no jugando bien. Él es consciente. Él prioriza el resultado antes que el juego hoy. Segundo, el tema de lo físico. Se encontraron con un plantel que no estaba bien físicamente según su punto de vista. O sea, no tenían una buena base, por ende mucho lesionado. Y cuando le querés exigir un poco... se vuelven a lesionar otros. Exactamente. Entonces un poco lo que es lo que tiene, es lo que hay, y es lo que pueden llegar a hacer algo es con esto. Así es más o menos como piensa. Olimpia no puede incorporar jugadores y tiene que hacer una revisión a su presente. Porque si vos sí que Olimpia puede incorporar jugadores, vos el segundo semestre vamos a hacer esto. No, claro. Olimpia está, no puede. Está atado. Tiene que niño es lo que tiene. Exacto. Esto hasta fin de año. Tiene que jugar con lo que tiene. Así es. Y hay que saber hasta dónde. Y si es que va a transferir, si transfiere. Porque si vamos a enfocarnos a Derlis González, en el que vos le va a hacer descansar 15 días y vuelve, va a ser el mismo. Yo no sé qué puede cambiar Derlis González futbolísticamente. ¿Sabe lo que dice Carlos? Que la orientación de Palermo convence al jugador. La pregunta es, si yo te digo jugar ahí, yo estoy acostumbrado a jugar en otro lado, ¿cómo es el tema? Bueno, pero ¿qué función? ¿Dónde juega Derlis? Vos haces un relato y le ves a la izquierda... ¿Perdón? Más cerca del área tiene que jugar, que ahí es donde gravita. Derlis arranca desde atrás. Sí, pero no de mitad de cancha, Arturo. No, pero... Y ahí también pasa por la predisposición del jugador, porque si el técnico te dice, jugame acá, y vos si no, me siento más cómodo allá, pregunta, no hay buena predisposición del jugador. ¿Y el técnico qué puede hacer? No, el cambio fue decisión de Palermo. Sí, claro. Decisión pocas veces se da a que Derlis lo saque por eso.
le saca al jugador estrella. Derli, Sí. el jugador estrella. Sí. Independiente en el momento que pasó el Veiga. Y tomó bien el cambio, porque después le saluda al Sí, técnico sí, lo tomó Palermo. bien. Él Es que entendió debe- es que él- cambio, porque él hay debe veces ser que cuando te cambian consciente. así, pones cara larga para una causa. Es que el jugador debe ser consciente que no está rindiendo. El mismo, creo yo, que se debe dar cuenta que no está ¿Y rindiendo. qué es lo que Bueno. puede hacer Olimpia entonces? ¿Qué puede hacer Hay Palermo? una cosa que hay que entender. No sé si dijo o no dijo Palermo lo que acaba de decir Tito, físicamente. Físicamente es una excusa. Una pretemporada, ¿cuánto dura, muchachos? Y fuerte son 10 días. 10 días. Ellos llevan 2 meses. Ellos llevan 10 partidos. Si estaban mal, enseguida el refuerzo. No puedes tener excusa hasta que termine porque hay competencia. Carlos, aclaro, eso es la información que yo tengo que me dieron de Por ahí. eso yo digo Bueno, que- por eso aclaré. No Hasta creo que que este pasa- plantel que ya sea no verdad o tiene, no, ya no no sé. tiene copa en el sentido, tiene semanas ya largas. está. Claro, eso no es ya a esta altura una Dos excusa. Si semanas vos, de si vos le campeonato. viste mal a fulano, hey, vení, vamos a trabajar porque necesito que mejore porque vos no te veo bien. Es decir, Cardoso, que yo era uno que decía, hay que verlo en el medio, a ver qué ofrece. Y hoy me doy cuenta que corre mal. Entonces, por eso termina sin energía. Tiene una técnica bárbara, puede funcionar, pero él tiene que aprender todavía a correr en esa posición, que es distinta a lo otro. De repente corre 50 metros y no tenés que correr 50 metros. El tema es saber correr. Saber correr, es decir, andate más por la segura. Entonces, lo de Derli, ¿por qué se aleja del área? Porque ahí tiene que jugarse el mano a mano. En cambio, él, y eso lo hicimos cualquiera. Y ahí que tiene juega que ser al- explosivo, Carlos. Claro, Y hoy no está explosivo. pero entonces, como él sabe que Hace no mucho tiene no perdió eso, la explosión. no tiene eso, entonces quiere jugar lejos del área, entonces Claro. va a tocar, va a meter te va a hacer, de todo lo que tienen, el que mejor te va a pasar la pelota sigue siendo Derli. Claro. Entonces, si vos crees que no lo vas a recuperar, ponele ahí. Claro. Si el plantel ¿Entendés? no se... Entonces ya tenés que buscar otro punta que pica. Ahí tenés el otro ejemplo para ir, como ya no puedo mencionar el fútbol inglés, tenés el otro ejemplo de Luqueño. Luqueño le puso a Costa y le dio un picador. Se cansó de y picar. y le cambió la cara a Luqueño. ¿Qué no va a picar fútbol inglés? ¿Qué te pasa? Es que la comparación del fútbol paraguayo, si el 4-4 Tacuarí Luqueño se llamaba Inglaterra, iba a estar de Machado Quise, Germán Cafa, Víctor Villaba tirado en el piso llorando de emoción. El partido guaranita corrió 4-4. disculpame. Disculpame. Iban a Manchester estar- con el Coventry. Sí, Arturo, iban a fue una estar, penal, iban seguro. a Sí, estar enseguida todos. comparado muy con parecido, el muy Coventry. parecido. Cuidado, no vamos a volver a nuestra Fue muy realidad. parecido, Arturo. Acá tenemos que estar desmayados porque pocas veces pasa. En el fútbol inglés es Te normal. voy a eso. poner, yo he visto Boca River, a cómo se jugó, me encantó. Sacar el resultado. Y me equivoqué, pensó que River iba a ganar y cometí un error. Ganó Boca. Me cometí un error, pensé que River iba a ganar. Pero hubo ese partido. Y yo estoy con Tapia, cuando dice algunas veces, o no siempre, el fútbol es competitivo. La puta Argentino Junior, ahora juega la semi. No, pero el otro día fue muy fuerte lo que dijo Tapia. No, hasta ahí nomás, quédate La nomás. mejor no, liga se del van a- mundo, dijo. No, Ahí no, se fue, no, ahí ese se- es el producto, pero él la tiene que venta. vender su- Esa es la Sí, venta. pero ahí se Esa fue. es la venta. Claro. El producto. Vende bien el producto, El sí. producto se Estamos de tiene acuerdo, que estamos de vender. acuerdo. Nadie Cuando vos patea quieras contra vender su- a Deli González, no le vas a vender como está jugando hoy. Claro. Le vas a vender el Deli de otro tiempo. El fútbol es un producto y será Coincido. producto. Por eso le agradezco mucho al arquitecto Rubián el libro que estoy leyendo. Es producto. Siempre fue así. Siempre fue así. En Brasil venden jugadores de 17, 18 años y no hay club que se resista. Y le dice, tráeme nomás la plata. Y nos dice ese club, espera un ratito, mira si le vendemos cuando haga 2 o 3 goles más. Clean caja, y 60 días los clubes que venden en Europa Claro. esperan, no saben si ahora se va a lastimar, si no se va a lastimar. Le ponen si un va- seguro. El fútbol es así. Sí. Por eso Sí. Cerro y Olimpia revientan, Boca River revientan, Peñarol Nacional revientan, porque así esperan el momento de que se juegue. Eso nomás, pero vamos a ir a verle González. ¿Por qué venden esos jugadores? Porque hoy con el contrato se cubren de todos lados. Si juega tanto partido, si llega a primera, Bueno, tanto espera, más, todo. Le voy a todo está enseñar en previsto. la mesa dónde se conoció por primera vez eso. Vos, No sé, Arturo. Carlos, quise más así con quién se dio. Yo te iba a decir cuánto iba a ganar y hasta cuánto llegaba. Que yo descubrí el fútbol ayer. No, quiero saber. Ayer yo descubrí el fútbol. No sé. ¿Qué jugador paraguayo fue transferido por cuánto? A mayor cantidad de goles. No sé, yo no sé si dice asistencia. Las cosas que no las sé no digo. Y vamos a tener una escribanía, vamos a ir. 1, 2, ¿vos querés apostar conmigo? No, señor. El que pide, vamos a una escribanía, ahora mismo.
Eso no es nuevo. El problema es que en el momento cuando se dio la información, entró por un lado y pasó. Roque Santa Cruz, $750,000 año, 1.250.000 si completa. Cualquier duda, Aproniano Santa Cruz. Ich Roque. 1 millón, su salario anual alcanzaba 750. A mayor cantidad, mayor producción, 1.250.000. Del momento Olimpia terminamos en Roque. ¿Por qué nos desviamos ahí? Me desvié del... ¿Cuál? Como oyente, estoy escuchando, por eso la clase... Espera, espera. Voy a ir, espera, déjame nomás Olimpia, dirigir el programa todavía a mí. Por eso nomás. Entonces, cuando yo hablo del producto, tenemos que saber, así es la Argentina, así es Brasil. Acá está de Así Vinicius. está, hoy en día está el Diablo Echeverri de River, es así. Está vendido, Sí. pero a medida que juega más Que minutos y hace juega goles, más, sube el juega caché más, del... Juega más. Sí, Entonces, juega más. La pregunta a Olimpia es, ahora, ¿qué tiene Olimpia para vender? Tiene Cardoso, si No, mejora... Cardoso es representante de Cardoso. No, pero ¿y en serio? ¿Qué tiene? Por el tema de la edad, Cardoso, Marco Eso, Gómez, hoy vendible, Marco Olveira. Gómez, Olveira vendible. Acordate, Olveira. El olímpico sí, Olveira que tiene vendible. minutos. Cardoso tiene un inconveniente de entrada. Ya estuvo en Europa y volvió. Sí. Eso miran también. Los la gente. antecedentes. Entonces tiene que hacer una gran Copa Libertadores o un gran preolimpia, una gran Olimpiada para que se olvide la gente. Esa es la vidriera que puede aprovechar. Porque si es este que- se fue a Europa, Sí, él entonces está en Portugal. y después Tiene Quintana. mire mucho por qué no se quedó, qué pasó con este muchacho, todas esas Después le cosas. queda mercado analizan. como mexicano, cosas Claro. así. Después son chicos que se tienen que confirmar. Claro, lo que tiene tiene Manu Romero, tiene... Olimpia. Está lesionado también, ¿verdad? Sí, Sí. Pubalgia. Creo que el más vendible hoy es el arquero, Olveira. Porque tiene buena edad, buen presente. Y tiene con qué cubrir ahí el Tiene puesto. que cubrir, Pero está defendiendo un arco Olimpia es importante. preocupante. Pero económicamente no le va a dar mucho. Claro, Ah, arquero. no, mucho, sí. No sea muy Pero- redituable. Pero puede vender. Olimpia se fue a buscar la plata en Ciudad del Este, a ver, en busca de la recaudación. No pasó nada. No sé hasta dónde llegó. Después este lugar donde la firma, porque Olimpia se le va achicando el terreno. No participan en Copa Libertadores Sudamericana. Más Copa, tiene una gran posibilidad de ingreso. Y el hinchado de Olimpia está enojado. Pero el hincha de Olimpia no protesta en la cancha. Hasta un cierto punto, hermano. Es más, ya ni se va a la cancha. Ya no Ayer se va. poquísima gente. Yo pensé que iba a haber mucha más gente. Oye, ni te estira ir a Hay la poco cancha entusiasmo. del lado del Pero salvo pasa que- salvo pasa Ciudad del que- Este. Pasa que está ganando. Sí, pero el equipo Pero no de- le no, pero llama. sabe que no Pero está entusiasma, ganando. no entusiasma Por ahí. eso yo mantuve distancia con el análisis. Yo entiendo que tiene que mejorar y a mí me parece que juega muy mal, pero Lo que gana. Olimpia, lo que Olimpia hace Hasta ahí es va a tirar dar. la agonía nada más con estos partidos. A la larga, Está sabe el maquillando- hincha Olimpia que no va a ser campeón. Así es. No, claro, pero te es sirve que este no- puntaje sabe ya para que no por va a lo ser menos campeón. tratar de entrar por Claro. acumulado en Copa. Tiene No, el no, 10 no, partidos Palermo, Ese tira. 5 ganados y 5 Cinco empatados, en el torneo local. empates para Olimpia es derrota. Porque el hincha de Olimpia tiene otra mentalidad. 5 empates para Olimpia es como derrota. Es mucho. Es mucho. ¿Qué es lo que te suma? Un puntito. Y contra rivales que- Y Libertad te puede en teoría vos perder, tenés empatar que y ganar. te gana. Libertad el único invicto del campeonato. Niño, puede empatar pero te gana. Sí. Puede ganar pero te gana. Si vos me decís que hacer Jugando todo, mal o que terminan Libertad ganando, vaya cayendo. jugando mal, ¿eh? jugando mal te terminan ganando o te terminan empatando, digo. sobre Sí, la pero hora, Libertad es una el más regular de todo. Vos no Sí, vas a me- ser regular con tanta fecha jugada. El mejor, Algo tenés que tener. el claro. mejor equipo lejos. No, algo tenés que tener. Algo tenés que tener. Y tiene muchas cosas, Libertad. Juega con 10 a veces. Muchas cosas. ¿Por qué? Y porque sí. ¿Qué es lo que le pasa? No le quiere Libertad, matar nomás. Libertad, A alguien no le quiere matar. Libertad, la estructura que tiene es distinta. Se nota la diferencia. El jugador de Libertad está, hasta puedes decir, está en un paraíso porque cobran el sueldo. Se dedica a entrenar y a jugar A nomás. jugar, tiene todas las comodidades. Tiene todo. Es el equipo ideal en Paraguay, no tiene la presión que tiene el jugador de Cerro, el jugador de Luque, el jugador de Olimpia. Es ahí su mundo. Pero Libertad toda la vida fue así. Sí, pero hoy tiene una base de 10, 15 años de trabajo. No es que no hay 2 trabajo. años nomás Libertad soportó problemas económicos. De la época de Payares anda bien. De la época de Barchina anda bien. Una vez Sí, pero tuvo no un tenía- problema cuando sí, descendió y ahí había unos problemas hasta que apareció Cartes y creó todo este mundo. Sí. Ahí dijo donde vos estás sentado, Francisco López Azá. Solo si me echan salgo de Libertad. Claro. Lleva Y era dos- suplente. Lleva ¿No jugaba, te acuerdas? 2 décadas de trabajo serio, que todo está al día, tener las vitaminas que querés, y eso el jugador Y lo también, Carlos, siente. han Pero hay un acertado- grupo y tiene gente Sí. mayor que aparte de lo que juega, Suman suman en el vestuario, en el vestuario. le enseñan al más joven. ¿Qué es lo que juega con 10? ¿Libertad? ¿Por qué, veo?
Y porque uno de ellos ya no corre, ya camina. Pero igual Creo es que apunta letal. a sus 9, porque siempre es o Roque o Tacuara. El tema es que es letal cuando está ahí frente al ¿qué es lo arco, que a sigue diferencia de jugando otros nueve? jugadores. Creo que apunta a eso. ¿A quién No, 9? yo por lo un menos lugar. interpreté así, que un O Roque o Tacuara. jugador Porque el que viene de atrás ahí viene Aguilar. Tacuara va a ser titular contra River. Contra River, se merece. ¿Cómo le va a dejar Tacuara en el banco? ¿Qué técnico del mundo le va a dejar Tacuara en el banco? A mí Con me toda la gustaba, experiencia a mí que- me gustaba Aguilar, por el presente y por la No, movilidad yo que hablo tiene. de este partido No. contra Sí, River. No, va a jugar Va a jugar Tacuara, Ninguna duda. pero Lo a que mí tiene que no me aprender, gustaría. lo que tiene que aprender Libertad también. ¿Quién lo que con 10? ¿Quién lo que No. juega Libertad con 10? Y yo creo que es por el 9. Por el rendimiento. Libertad ¿De va a quién? ser- Que lo diga Carlos. ¿Qué es lo mejor Porque que hay uno tiene? que camina, ¿Qué es que lo está que fuera, mejor? ¿Qué es lo que pero- mejor Roque, tiene cuando es Libertad? Roque. ¿Qué es lo mejor que tiene Libertad? La intensidad. ¿Y después? Y bueno, si no es El intenso, no tiene peo Por eso yo digo de Aguilar, Carlos. No, por, no tiene. por eso yo digo lo de Gol Aguilar. de peo, Prato. ya no. Aguilar Toma. encaja en la intensidad. Ya Tacuara no. ahora, Y más como jugar con Libertadores. Tacuara con todo lo que importa y trasciende, la influencia que tiene en el grupo, porque es, No, y en el rival es- también, porque si hubo. es Cuidado un con líder. este que es goleador. A nivel internacional, otra cosa. A nivel local está. Ahora, lo que no puede hacer es sacar la Tacuara y meterle a Roque. Pueden jugar los dos porque el partido da, porque está dominando, tienen que necesitar los dos adentro, porque Como si no, Nacional, por ejemplo, sabes que estaba necesitando y necesitaba los dos. Y le juntaron ahí, los ahí dos está, ahí tenés un ejemplo. Entonces sí, es diferente, pero si vos, que tu fuerte es la dinámica, sacás Tacuara y mandás Roque, es lo mismo, en intensidad. El mismo ritmo. No varía. Claro. Entonces esas cosas hay que manejar. A nivel internacional, a nivel local, es Le otra sobra. cosa. Le sobra. Le sobra. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distributo y Globo S.A. Cuando cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeo por más de 150 científicos de todo el mundo. Sea el desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Hablamos de Olimpia de entrada. Para cerrar nomás lo de Olimpia, de mi parte. ¿Qué pasó con Espínola? Si el plantel no se revela positivamente, si no asume cada uno su situación y dice, bueno, me voy a... Pero Olimpia se está despidiendo de este primer No semestre. importa, pero para llegar bien al segundo No, ahora no es donde importa, tiene que... Copio no importa. No. El hincha de Olimpia quiere otra cosa. Pero si vos te quedas del no le molde y no vaya a haces pedir nada, al seguís hincha haciendo de de la misma Olimpia manera, no y a vas a ir a sacar un ningún lado. comunicado que diga al hincha de Olimpia en junio, vamos a ver qué pasa con nosotros. Ya, el hincha de Olimpia no hablo porque está pichado por no estar en Copa Y va a Libertadores. esperar hasta Sudamericana. junio para ponerse bien el jugador, ¿Quién- para decir quién a dijo partir de eso? ahora ¿Quién voy dijo a eso? tomar ¿Y no en sabe serio. la dirigencia? Sí, claro que lo sabe. El jugador no Entonces, puede esperar hasta y no junio. sabe el Claro, técnico. por eso ahora tiene que... Y alguien le dice algo a Palermo cómo juega tu equipo. Y tienen que decir, alguien le estará diciendo. ¿Y quién es lo que alguien? Y no sé quién es el Para mí- encargado. Para mí hay que todavía sigue en dialogar. el proceso de ir conociendo a profundidad y en detalle. Conoce, pero no a profundidad y en detalle, me parece a mí al plantel y lo que le puede dar cada uno. Ahí todavía me parece ese desconocimiento de... Por eso se insiste Está con Raúl mucho. González, pero disculpame, Francisco. Raúl, ¿cómo te va? Raúl, vamos a recuperar con Raúl González. Ahora llegó Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación de Rosada App tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Si el wifi en tu casa es personal y tenés Flow, te duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100-000. Personal Flow. ¿Está Raúl? ¿Raúl? ¿No contesta? Raúl, acá no sale nada. Bori Bori fue elegido como la mejor sopa del mundo y para celebrarlo Maggi y Pechugón te invitan a disfrutarlo en tu casa. 15% de descuento en caldo de gallina Maggi, gallinas de Pechugón en los mejores supermercados del país. Entérate más en @PechugónPY. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premier y Suave. Yerba Mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Bueno, indudablemente el tema es... Raúl, un segundo. Estamos con Raúl González, el presidente. La corté. Raúl. Sí, yo mismo corté. Con el presidente de Sol de América. A todo ponele Vistoni para el mantenimiento de tu moto, autocamionero, tractor Vistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo Vistoni de punta a punta. Encara la ruta como un pro con la Pickup Jean 4x4 en su versión automática, confort y tracción, tan solo $29,990. Escribinos al 021-519,000 y agenda tu test drive. Con el respaldo de Chaco Mera Automotores. Raúl, ¿cómo te va? Hola, buenos días, Arturo. Comprensible el momento de sol, por eso respetamos el momento de sol. Para decirte que Canal City sí se hizo, cómo se hizo, se pensó mucho el tema de Humberto García, buscaron la razón, ¿cómo hicieron?
Porque decía Humberto ayer en la sobremesa que le sorprendió. ¿Así es, Víctor? Sí, que estaba sorprendido. Estaba sorprendido por su destitución. Contanos, Raúl. Sí, y se pensó mucho, Arturo, muchísimo. Desde el viernes noche, yo me reuní el sábado con Humberto, hablamos con los jugadores, hablamos entre nosotros, los directivos, y bueno, yo me tomé un poco de tiempo y en la noche del sábado para domingo, cuando amanecí, tomé la decisión en decirle a Humberto que no iba a seguir. Después de analizar muchísimas cosas, Arturo, cosas así que, como te dije ayer, eso es medio inexplicable, pero teníamos que tomar una decisión y bueno, espero que hayamos tomado la correcta. ¿En dónde, si se usa un término, no termina convenciendo Raúl el caso de Humberto García, Raúl? Porque cuando lo contratan como una persona que conoce el oficio, y cuando lo despiden, sí. ¿Cómo le despiden? ¿Cómo le despedí? Y hablé con él. No, yo sé, son momentos difíciles. Cuando vos contratás para mejores perspectivas, digo. A veces los términos también hay que buscar las razones del por qué, no creer que solamente el técnico es el responsable. Hay muchas cosas que pueden pasar. Claro, finalmente, al que sacan en la mayoría de los casos son los técnicos, sea solo el que fuese. Sí, así mismo. No es el único responsable. Yo creo que la mayor responsabilidad es de los jugadores. Yo no puedo cambiar todo mi plantel ahora en este momento. Entonces, buscamos, analizamos en reuniones que tuvimos todo el fin de semana cuál sería la mejor salida para lo que estamos pasando ahora, porque si vas a hacer un análisis, Humberto hizo muchos puntos, pero no salimos de donde estamos y de repente hacemos buenos partidos. Nosotros, por ejemplo, no hemos perdido contra los clubes grandes o poderosos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Solamente Libertad es que nos ganó, pero con todo sacamos empates, buenos resultados, pero no vamos a jugar contra los equipos con quien tenemos que nuestro campeonato aparte y ahí sucumbimos. Entonces, no sé si no era falta de llegar a los jugadores, pero algo había y teníamos que tomar una decisión. Bueno, la tomamos. Presidente, ¿y ahora a qué apuntan? ¿Ángel Martínez va a dirigir el viernes o cree que esta semana ya se va a confirmar el nuevo entrenador? No, Ángel es interino y va a dirigir el viernes y puede dirigir contra 2 de mayo también, puede dirigir contra Libertad. No nos vamos a apurar para tomar una decisión correcta y elegir el mejor estratega para nuestro plantel. Pero en este caso, cuando confirmen el DT, ¿apuntan a alguien que conoce ya el mercado paraguayo, que haya trabajado aquí en caso de ser extranjero? ¿O podría darse alguna apuesta internacional, como ya en su momento lo hizo Sol de América? ¿Qué opina usted? Y lo ideal es que conozca el medio, que conozca a los jugadores paraguayos, la idiosincrasia del jugador paraguayo, y el que va a ser extranjero ahora. Pero no tenemos preferencia de que sea un extranjero o un paraguayo. Vamos a buscar la mejor opción para Sudamérica. Y por ejemplo, ya que citaba que no hay apuro, si a Ángel Martínez hipotéticamente le va bien el viernes al siguiente partido, ¿podría ser confirmado o eso de momento no está en los planes? Y justamente ayer cuando estuve hablando con Ángel, hablamos mucho también y le dije, lógicamente si te va bien, vamos a continuar, ¿verdad? O sea, ¿por qué cambiar algo que va bien? Por ahora es interino, pero si le va bien y sacamos buenos resultados y terminamos en la apertura con buen puntaje, ¿por qué no analizar su continuidad? Creo que es un técnico preparado, una persona muy educada, muy buena y bueno, esto es fútbol. Y bueno, Raúl, ¿qué más con relación a Sudamérica? En esto que más te preocupa, a vos tema promedio, eso ya sentís profundamente el bajo promedio. ¿Sabes qué, Arturo? Lo que yo más siento es
cuando veo al equipo jugar de la forma que jugó contra Luque y contra Mediano, un equipo sin alma, un equipo de cero actitud, eso es lo que me preocupa y me duele y realmente me frustra porque le damos todo, ¿verdad?, a los jugadores, estamos con ellos y no entiendo el por qué jugamos un buen partido una fecha y en la siguiente fecha totalmente desdibujado, ¿verdad? Y eso es lo que más duele. El tema del promedio, solamente gana 2 partidos seguidos y ya va, sube otra vez arriba, ¿verdad? O sea, ese es un poquitito la ventaja que tenemos, ¿verdad? Como también es desventaja cuando perdemos, ¿verdad? Pero estás diciendo vos que falta actitud y usaste un término antes, ¿cómo que usó? ¿Guillotina dijiste? El viernes. ¿Guillotina? No. Lo del viernes dijo niño. A vos ya venía arrastrando esta preocupación. Claro que sí. Es preocupante porque hace unas cuantas fechas salimos del pozo y después volvimos a entrar. Y no sé cómo te explico, no había buen ambiente, te voy a decir, en Villaliza, algo... Pero que el responsable, el técnico del ambiente, ¿veo? No, solo para mí Humberto es un gran tipo, una persona laboradora, le he visto trabajar, trabaja muy bien, pero no sé si faltaba más comunicación o no le llegaba. Pero vos hablaste con el plantel. No sé cómo. Sí hablé. ¿Y te explicaron las razones? Los jugadores no hablan mucho, Arturo. Pero algo tenés que hacer, la verdad porque que tengo que hacer un trabajo más individual, así hablar con cada uno y ver qué es lo que pasa. Y bueno, el momento que está pasando, entonces emocionalmente tampoco va bien la cosa en Sol. Yo creo que sí, ese era el problema emocionalmente. Y bueno, vamos a ver entonces, ahora qué va a pasar con Ángel. Y Ángel Martínez, ¿qué podría hacer para poder cambiar? El técnico sabe lo que pasa, ¿o no? Claro que sabe, sí sabe, Ángel sabe porque él estaba con el equipo de reserva. Y que Zapato, ¿verdad? Él viene 4 partidos en reserva, los 4 partidos ganó y no levantó la reserva él. Bueno, ojalá que esa misma suerte o éxito que tiene no traslade en la primera división. Presidente, y con esto, mayor oportunidad a los chicos de la reserva, ¿se podría dar eso? Hay algunos que por allí tienen mucho nombre y no están rindiendo a la hora de la verdad. Sí, de hecho ayer fuimos claros con Ángel, mano libre, y en toda la libertad él de poner a quien él crea que está mejor. De hecho hay varios jóvenes en el plantel, ¿verdad? Está Mora, está Fernández, está Fernando Díaz, está Ruiz Díaz, hay varios chicos jóvenes, ¿verdad? Pero hay también otros chicos que están ahí atrás empujando que de por ahí pueden ser la solución. Última pregunta, niño, con relación al Raúl. ¿Con esto cómo queda la reserva? Y ellos, o sea, el cuerpo técnico conformado por Ángel va a seguir trabajando con la reserva. De hecho, el año pasado yo siempre trabajé así, era el cuerpo técnico de primera, uno de los asistentes se encargaba de la reserva. Yo creo que tienen que estar de alguna forma conectados la reserva con la primera. Y puede haber problema. Una pregunta bien directa, Raúl, y no te moleste. ¿Está al día con el plantel Sol? No, estamos un mes atrasados en salario. No. ¿Puede tener incidencia ese atraso o no? Y eso tendría que apuntar a los jugadores. Claro No, que vos le podés decir a los no, jugadores, muchachos, pero si le debemos un mes, ¿es motivo esto para que jueguen así? Para mí no. No, pero tenés que escuchar la respuesta del plantel. Y me van a decir no, Presi, me van a decir no, creo que me digan sí. No, pero esta sugerencia te la doy con mucha franqueza, Raúl. No podés saber qué forma y qué una cosa dice y otra cosa es el pensamiento. Sí, entiendo, puede ser, ¿verdad? Pero ya esta semana nos ponemos prácticamente otra vez, le pagamos el salario de marzo a ellos y
Estamos en eso, en la búsqueda constante, pero de toda otra cosa no le falta. ¿Sabe por qué? Y no, me decís, no es intromisión, es sugerencia. Porque cuando toma aquel Martínez le puede decir, muchachos, plantel al día. No sé si me entendés. No, Ángel sabe, yo le expliqué ayer también. Ah, O sea, yo no correcto. lo oculto nada a nadie, ¿verdad? Ellos el técnico que entra sabe la situación. Estamos, ¿verdad? Pero estamos haciendo todo lo que podemos para ponernos al día con ellos. Está bien. Raúl, Pero ahora es estamos con un- tu nuevo técnico en primera, ya no reserva, Ángel Martínez. Gracias, Raúl, muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Ángel, ¿cómo te va? Arturo, muy buenos días. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Entendés por qué te pregunto así, verdad? Bien, bien, gracias. Sabés la responsabilidad, Ángel, ¿verdad? Sí, totalmente. Sabemos la situación en que está pasando el club, el equipo, pero bueno, uno siempre sueña con estas oportunidades, por más que no la busqué en este momento. A mí me trajeron para dirigir la reserva, como te había comentado una vez. Y bueno, hoy somos institucionalistas y bueno, cuando nos llaman a esta tarea tenemos que tratar de cumplir. Claro, la pregunta, Ángel, es esta. Hablaba no solamente el técnico Raúl González Presidente, sino actitud del plantel, predisposición del plantel. Remarcó ese hecho, Ángel, de los jugadores de Sol. Sí, yo creo que a veces un equipo pasa por altibajos o por malos momentos, ¿verdad? Pero ahí hay algo que uno como ser humano no puede perder nunca, que es la actitud, la gana de querer salir adelante, la rebeldía para poder enfrentar adversidades. Y bueno, yo creo que eso tenemos que volver a recuperar porque creo que el plantel es buenísimo, solamente que tenemos que tratar de a veces renunciar a muchas cosas para poder tener logros. ¿Es tu primera conducción técnica en la categoría principal, Ángel? Sí, es mi primera vez, ya trabajé con Víctor Genes y con Diego Gavilán en Rubio Ñu, pero sí, mi primera vez como cabeza. ¿Para adentro, pareja adentro, como se dice, lo que te preocupa en Sol, o podés exteriorizar cómo ves al equipo de Sol? Mira, Arturo, yo estoy hace un mes en el club, he convivido mucho con ellos desde cerca, digamos, porque entrenábamos casi el mismo horario de la primera. Y uno va notando, con la experiencia que tiene, va notando muchas cosas, ¿verdad? Seguramente yo voy a ir hablando con todos ellos adentro del vestuario, y una vez que salgamos al campo tenemos que tratar de cumplir todo lo que decimos. Vuelvo a repetir, el plantel es bueno, solamente que hay que tratar de cambiar. Y bueno, muchas veces los nuevos aires también te dan otra dinámica. Y esperemos de que sea todo en positivo, porque para eso estamos y para eso tenemos que trabajar. Lo último, no vas a hacer un partido. Si las cosas van bien, habrán más partidos, lo dijo el propio presidente. Todo sujeto a cómo vaya esta presencia tuya debutando con la categoría principal, Ángel. Dios quiera que sea así, Arturo. Es una oportunidad muy grande que me están dando. Fíjate, un mes y darme toda esta confianza de parte de todos los dirigentes es algo hermoso, una responsabilidad muy grande, es algo que uno siempre sueña, ¿verdad? Estar en un club muy bien estructurado. Y bueno, trabajaremos para eso, Arturo, trabajaremos para que este paso sea largo y no estar 2, 3 fechas o una fecha o 2 fechas. Vamos a trabajar para eso, Arturo, con mucha responsabilidad, con mucho profesionalismo. Me he rodeado de gente que saben mucho de fútbol, como el profe Héctor Sonhauser, Jorge Avente, Orlando Mendoza, que va a estar como preparador arquero, y bueno, trataremos de dar lo mejor a la institución. Y bueno, seguiremos charlando. Lo mejor para vos, Ángel, ¿sabes? Lo mejor para vos. Te agradezco, Arturo, muchas gracias y bueno, un saludo ahí para todos los compañeros. Gracias, Ángel Martín. Los lunes con Farmacias Catedral arrancas con energías, descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos, 25% descuento contigo, Money, en todas tus compras. Llámanos al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Ahora son beneficiarios de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfrutar las nuevas funcionalidades en la app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. ¿Y Luqueño, qué tal, niño? Bien, mejoró, muy bien mejoró Luqueño y fue un equipo efectivo. Tuvo 3 llegadas en ese primer tiempo y 2 goles. 3 llegadas, 2 goles, fue un equipo muy efectivo. Rojas sigue siendo el mejor del medio para arriba, corre, pelea, tiene gol. Bien por Acosta, delantero que tuvo buenos minutos, hizo el gol también, siempre importante para la confianza de todo delantero, y estuvo bien. Rodi golazo,
golazo de Rodi Ferreira, corrió, peleó, luchó. Ojalá y la siga seguridad de por ese Falcón. Fundamental lo de Falcón porque le apuró Sudamérica en una o dos ocasiones. Y respondió muy bien. Y tuvo una de esas que fue al travesaño, y de esa del travesaño que no aprovechó, después vino el tiro libre de Rodi Ferreira. Ahora a ver cómo le va a ir y qué equipo va a poner Julio Cáceres en Bragantino. En conferencia él decía que se va a jugar al todo. En principio va a poner titular. Yo no sé si es para ir en la conferencia. Por eso, y no sé si es para poner. No quise entrar a discutir en conferencia con él, pero él decía que va a poner todo lo que tiene. ¿Y va a poner yo? Yo si soy, no. Me juego con el torneo local ya de una vez. Con Bragantino para que ya desgastarle a tu jugador. Lo bueno de Luqueño fue que cambió la forma de jugar. Le puso más adelante a Rodrigo, detrás del punto. Es decir, hizo 4-2-3-1. Y eso le dio a Rodrigo menos recorrido y participó. Más libertad de pisar. Más cerca del área. Hizo el pase. Y al ponerle a Benítez estaba... Y una jugada peligrosa que pudo haber sido la de Rodrigo Rojas, que levanta mucho la pierna. Sí, que lo agarra en el rostro. Esa jugada comprometía. Sí. Esa jugada. Pero buena lectura del árbitro, porque saca, o sea, sí, al poner saca de vuelta. Pudo haber sido, dije, no dije que pudo haber sido. Humberto García, ¿cómo te va? Buen día, Arturo. Salud. Ayer te estaba entrevistando, Víctor, y te sorprendió cuando te dicen, mirá, hasta aquí llegamos en solo. Había dicho, de la manera como me llamaron, así me sacaron. Es decir, no sé si es la palabra esa, en la misma comunicación. Si querés venir, vení, y así te sacan. Sí, la misma comunicación. Creo que fue un día sábado que me llamó, que estaban interesados en contar conmigo, hicimos una reunión y se cerró rápido. Y por la misma vía me comunicaron de que ya no seguía en la institución el día de ayer. ¿Olías? Yo no, pero un amigo escuchó en una radio que mi cargo estaba, ¿cómo se dice? La cuerda floja. Pero esto hace 2 fechas atrás y yo ni pensaba, porque veníamos relativamente de regular para bueno. ¿Y qué quiere decir eso? No, es que me sorprendió el haber salido de Sudamérica, pero creo que la detonante fue la manera que perdimos contra Luqueño. Perdimos de mala manera, donde el equipo de Luqueño, por el resultado, creo que no superó bastante, así que creo que es la detonante del por qué quedó afuera. Poca actitud, decía el propio presidente del plantel. No hay respuesta. No, yo no diría eso. Yo creo que los jugadores dieron el máximo de sí en todas las prácticas, en todos los partidos. ¿Llegaba tu mensaje al jugador? ¿Verdad, Humberto? ¿Tu mensaje llegaba al jugador de Sol o no? Sí, llegaba. Lastimosamente el Luqueño nos acertó lo que nos llegó nada más. La primera llegada metieron el gol, la segunda llegada metieron otra vez, y esto es así. Contra Cerro nos llegaron con... Se cortó, ya volvemos. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ucibeyala 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Wilmar SRL, electrodomésticos, molecotios y perfumes, 2 locales, Casa Central, Ucibeyala, casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Casi que Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 021-607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. ¿Dónde se cortó, compañeros? ¿En qué parte? No, cuando se le consultaba si la idea llegaba y se refirió a que Luqueño acertó, que en este caso que fue demasiado contundente. Que ese fue el partido que lo termina condenando a Humberto García. Por eso él se siente sorprendido. ¿Así, Humberto? Sí, como dije, creo que la eficacia de Luqueño fue bastante buena. Comparando un partido como fue el de Cerro, que creo que nos llegaron 6-7 veces en nuestro arco, que casi nos metieron, y ese partido salió empatado. En este caso la eficacia de Luqueño fue tremenda y el resultado está a la vista. Humberto, y con relación a ese autoanálisis que haces, digo, ¿dónde estuvo de repente la falla individual tuya? De decir, faltó esto, o si pudieras retroceder y corregir, ¿qué corregirías? No, y de hecho que cuando nos llamaban a nosotros era para corregirlo, porque lo más fácil para una persona es buscar culpables. Yo puedo decir muchas cosas para culparle a otras personas,
pero no, yo entendía y sabía que a mí me traían para corregir el rumbo y en gran caso lo hicimos. Solamente que cuando una persona llega a un técnico, en este caso, generalmente el jugador tiene su tiempo de adaptación. Yo creo que se estaban adaptando ya a lo que nosotros pretendíamos, lo que nosotros queríamos en los partidos, porque todos los partidos eran diferentes para nosotros. Usábamos diferentes sistemas en los diferentes partidos. Pero, como dije, nosotros estamos contentos con todo lo que nos brindó los jugadores. Creo que actitud nos faltó. Lo que nos faltó, como para decirlo, vos dijiste, faltó que le diéramos un poquito más de agresividad a los jugadores en los partidos. Ahora, con relación a tu carrera y en este momento, ¿cómo lo tomás, esta situación? Porque también habías pedido un tiempo hace un par de meses, ahora volviste a dirigir y ahora de vuelta toca. Es la realidad de ser entrenador de fútbol, prácticamente es. Sí, duele un poquito porque, al menos en mi caso, yo estoy acostumbrado a trabajar mucho tiempo en las instituciones. Me tocó estar casi 8 o 10 años por Colombia, en General Díaz estar 5 o 6 años, en el Mediano estar 4 o 5 años. Entonces, las instituciones donde yo estaba siempre generalmente era un proceso bastante largo lo que hacía. En este caso fue corto. Y la decisión del por qué agarramos a Sudamérica es que es una institución de que creo que cualquier profesional quiere agarrar. Es un club de media tabla para arriba, es un club importante. Y cuando se nos ofreció esa ocasión, la aceptamos porque todos queríamos estar ahí hace años. Entonces, ese fue el por qué agarramos Sudamérica. Intentamos, como dije, corregir el rumbo de lo que venía mal. Pero, como saben, siempre el resultado es el que te respalda y hemos perdido contra Guaraní 1-0 y hemos perdido de mala manera contra Luqui. Creo que fue la detonante del por qué estamos afuera ahora. Humberto, cuando se dio lo de Castro, que asciende a primera, no continúa. Y viene Loro Velar. Sí. Y ahora venís vos. Y ahora viene Ángel. Ahí hay cambios así, no sé si abruptos o no, pero lo de César Castro, lo de Loro, ahora vos, ahora Ángel, y Ángel se queda hasta que vayan mandando los resultados, Humberto. Sí, justamente eso estaba hablando con algunas personas ahí en Sol, de que lo ideal es que le mantengan, si es Ángel el técnico, que le mantengan hasta el final del torneo, porque cambiar creo que le puede confundir al jugador. Yo creo que el técnico es un factor importante, es el jefe del equipo, pero nadie tiene la varita mágica. Yo creo que lo que más necesita Sudamérica es tranquilidad y que el jugador también tenga esa seguridad para afrontar los compromisos que vienen y tratar de que sumen la mayor cantidad de puntos posible. De nuestra parte, muy agradecido con el presidente González, con la comisión directiva por haber confiado en el trabajo nuestro y nos marchamos con un poquito de un sabor de que podíamos haber hecho algo más. Y bueno, gracias por tu tiempo, Humberto, muy amable como siempre. Dale, gracias. Adiós, Humberto García, ex técnico del Sol. Ferropar S.A. con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recuerda que Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, teléfono 021-227-37 Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Ahora, si miramos los números de Humberto García, no son tan malos, dentro del promedio que te permite zafar del descenso. A ver qué números son. Ganó 3, empató 2 y perdió 4. En total hizo 11 puntos en 9 presentaciones de 27. Cuando llegó por encima del 33%. ¿Cómo te va, Juan? Vecino, ya te puedo decir vecino porque acabo de llegar a Asunción. Así que aquí estamos, en tu Juan tierra. Cortés, ¿y por qué llegaba el partido del miércoles? ¿Qué pasa? porque vamos a hacer una previa aquí, estando unos días, y bueno, y para ya comenzar a vivir y a palpitar la previa de lo que será para River y bueno, para Libertad ni hablar también, un gran partido de Copa Libertadores. Claro, todo el destaque de este River, que ayer perdió, más lo que viene. Contanos esto, en días, el clásico ante Boca,
eliminado de la Copa de Liga en la Argentina, ahora Libertad. ¿Qué sensaciones tenés, Juan, conociendo tan profundamente River? Juan Cortés. Bueno, a ver, que no hay tiempo para pensar y no hay tiempo para no hay tiempo para otra cosa que no sea una reacción, Arturo. Esto, la verdad es que en River se toma como esto. Obviamente que quedó muy golpeado el plantel después de lo que fue la derrota, sobre todo por la manera, por la forma en la que cayó contra Boca, porque fue la eliminación directa y demás. Porque bueno, a ver, ya sabíamos que previo al partido de Copa Libertadores se iba a jugar con la sensación que dejase el Superclásico. Si era a favor, con absoluto positivismo y hasta con con un viento de cola que seguramente le hubiese ayudado aún en desmedro físico. Y si es en contra, a todo esta cuestión física hay que sumarle, bueno, la necesidad de revancha que tiene el plantel en un partido de Copa Libertadores. Así que hay muy poco tiempo de preparación, pero a la vez mucho por mejorar la cabeza. Creo que el plantel de River se debe esa muestra de carácter el miércoles por la noche aquí. ¿Tiene incidencia la derrota a lo que viene entonces? No sé si la palabra incidencia, pero lo ideal para ustedes, no para ustedes, para River era venir con victoria. Sí, ni hablar, por supuesto. Además, ya te digo, Arturo, más allá de la polémica del gol, que en definitiva no le terminaron de dar, yo creo que por la mala utilización del VAR, pero bueno, eso es otra cosa. Desde el juego, River se vio superado muchas veces con Boca. Entonces me parece que un poco ahí también está esa deuda que tiene el plantel a la hora de, poder devolverle al hincha por lo menos un poco más de confianza después de lo que fue el partido de ayer. El hincha de River va a venir al Defensor del Chaco con una sensación bastante compleja, va a venir con poca paciencia, va a venir tratando de ver un equipo que dé la cara y que lo represente un poco mejor que en el partido en Córdoba, porque insisto, más allá de la situación del gol, River por momentos no supo jugar el partido, y eso que lo estaba ganando desde el minuto 10, y bueno, fue superado futbolísticamente por el rival. Todo esto se va a poner en juego en el partido del miércoles. Esto no quiere decir que De Michelis esté en duda, ni su proceso, ni nada por el estilo. Yo hablo de la sensación y el sentimiento que va a tener la gente de River en el partido del miércoles y todo lo que River se juega a la hora de volver a la victoria después de un superclásico para ellos. Perder con Boca afecta muchísimo con los clásicos que son Boca y River. Por eso pudo haber golpeado, porque se perdió con Boca a lo que viene. Claro. No, totalmente. Acá la verdad que en Paraguay también, no creo que en todos lados, pero bueno, te puedo determinar que en Argentina un clásico se vive realmente con una sensación de que no hay mañana. Más allá de que este sea un partido, es verdad, muy importante porque fue eliminatorio, pero también es cierto que todavía para que Boca sea campeón, como le hubiese sucedido a River, tenía que, consolidar 2 fases más, la semifinal y la final. Pero bueno, obviamente que siempre un superclásico golpea, siempre es un envión anímico muy, pero muy fuerte cuando lo ganás y muy fuerte cuando lo perdés, y me parece que acá sí va a estar como demostrada la calidad y la mente que tiene el jugador de River, ¿no? Si está preparado para reasumir después de un muy fuerte golpe, el compromiso de un partido de Copa Libertadores. Me parece que vamos a ver de qué está hecho este plantel, ¿no? Respecto de cómo juega y cuál sea la postura de juego del partido del miércoles. Juan, el caso de Miguel Borja, el goleador de River, desde lo físico, ¿cómo llegaría para el partido del miércoles? Porque sabemos que llegó con lo último ahí contra Boca, jugó, se lo vio bastante bien. Pero bueno, queremos saber cuál es la realidad hoy física de Miguel, si sabes. No está en su plenitud, se lo vio mejor de lo imaginado, y yo creo que la idea es que llegue ya para estar mejorado en el partido del miércoles. Yo creo que no va a estar pleno. Me parece que Borja va a jugar un rato, vamos a ver en definitiva si ese rato es en el arranque o no, yo creo que sí. Pero bueno, se ha notado que el colombiano no estaba pleno físicamente. Aún así hizo un muy buen gol, en el segundo tiempo casi que le pasó factura su condición física, pero bueno, hoy la verdad que para River es súper importante, es un jugador que estando realmente, por lo menos en condiciones mínimas, no puede faltar. Y bueno, me parece que el partido del miércoles no será la excepción. Juan, y mirando los rendimientos individuales de ayer, ¿crees que serían varios los cambios para el miércoles ante Libertad? ¿O cómo suele manejar así De Michelis después de un partido perdido el tema de la conformación para el siguiente partido? ¿Qué opinás particularmente? Mira, no debería,
porque si vos encontraste un funcionamiento, a ver, River, medianamente hago un pequeño raconto, ha cambiado mucho los equipos durante el año. Desde que comenzó el año ha cambiado esquemas, nombres, titularidades, no ha ratificado titulares durante la primera parte del año, hasta el partido de Nacional por Copa Libertadores. Ahí encontró un esquema mucho más normal, un funcionamiento mejorado. El esquema normal es con un enganche de 2 puntas, una defensa que no cambia tanto y un mediocampo que con Villagra y Aliendro medianamente tiene una capacidad de juego y de quite equilibrada. Yo creo que ahora que encontró esto, más allá del golpe, no debería cambiarlo, porque creo que si cambia mucho, ya es restarle demasiada confianza a los futbolistas, salvo que haya una situación física que muchas veces amerite una modificación. Ahora, me parece que el River que venimos viendo va a ser el que sigamos viendo en el partido del miércoles, repito, salvo alguna situación física, pero bueno, ahí puede llegar a haber 1 o 2 cambios, no mucho más que eso. Y lo de Herrera, ¿cómo lo viste? Porque creo que fue el jugador más cuestionado de River, en lo cual Boca le lastimó muchísimo por ese lado. Y Libertad tiene gente por fuera que le puede lastimar. Por ahí va la pregunta. Bueno, no solamente Herrera, que realmente ha jugado muy mal partido, sino también Enzo Díaz. Enzo Díaz, los 2 laterales de River han jugado realmente mal. River tiene hoy en sus reemplazos a Agustín Santana, que es un jugador que en Defensa y Justicia realmente tenía un gran nivel, que en River no ha jugado prácticamente nada, de hecho hasta quedó expuesto también en un superclásico en el Monumental, y el gol llegó por ese lado justo cuando él había entrado, pero bueno, tampoco es estigmatizarlo, ¿no? Simplemente contar lo que pasó. Y después tenés a Sebastián Boselli, que es un lateral como ya lo vamos conociendo, con mucha menos proyección y menos ataque, pero con mejor marca. Bueno, probablemente De Michelis elija, siendo un partido de visitante en Copa Libertadores, poner a Boselli por Herrera. Lo que pasa es que también del otro lado hay una ventaja, porque realmente Enzo Díaz no está rindiendo como se lo necesita, y después del otro lado tenés a Milton Casco. Ahora, así las cosas, así como hablamos de los cambios, sería muy muy fuerte que el técnico de River cambie los 2 laterales después de un superclásico, porque queda como que los indica como los máximos culpables de la derrota. Pero bueno, esas son cosas que puertas adentro el técnico de River tiene que resolver a la hora de hablar con sus futbolistas, mostrar la cara con el plantel y tomar decisiones. No, el que debutó en River, perdón Juan, hace poco fue Zavala, el central a la izquierda. Sí, un buen central, chico fuerte, aguerrido, le gusta el mano a mano, tiene buen juego aéreo, está bien, juega como central zurdo, pero él es diestro. De todos modos se puede acomodar a ese perfil, pero bueno, yo creo que si tiene que cambiar de lateral lo va a poner a Boselli, más que a Herrera, y no a Zavala, porque bueno, digamos él más que nada pelea con los centrales. Hoy pareciera que González Pires y Pablo Díaz no salen fácilmente, así que insisto, puede ser que haya algunos cambios puntuales en el equipo, como por ejemplo lo que venimos nombrando, pero no tanto. ¿Y qué se hizo de Héctor David Martínez? Mirá, la verdad es raro, Arturo, lo que está pasando con él. Negro Martínez extendió su contrato. Yo creo que lo extendió como para no quedar libre a fin de año y para poder elegir su destino a partir de junio, dejándole plata al club. Yo creo que para mí, hace poquito estábamos hablando de él aquí y yo dije que la tenía complicada. Bueno, creo que sigue en la misma tesitura. La tiene complicada para jugar. Hoy hay muchas otras alternativas y el técnico evidentemente no la tiene entre ellas, y bueno, y salvo que haya un cambio radical, me parece que en junio se busca. Juan, muchísimas gracias. Acá las órdenes en Telefuturo, en Fútbol a lo Grande, Monumental, en MPI, lo que consideres también, a lo que puedas servirte de nuestra parte, Juan. ¿Te puedo pedir un favor? Sí, señor. Que no llueva, por favor. ¿Me pueden parar la lluvia? Porque yo veo un cielo amenazante. Ahora yo soy pronosticador, Juan. ¿Cómo? Juan, sí. ¿Sabes qué pasa? Que parece que martes y viernes, mañana y el miércoles, perdón, puede haber lluvia. Bueno. No para de darme malas noticias. Chao, Juan, gracias por tu tiempo, gracias.
Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consulta los partidos en apostar.l y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Pilar, lluvia torrencial en Pilar. Ponele fin a los cortes de energía y mejora tu calidad de vida con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Redes sociales @Luomo PY. Esta es una reunión ayer, me decían que el hincha de Olimpia va por River y el hincha de Cerro va por Boca. Y yo dije que no es tanto así. No, indistintamente. Es indistinto. Conozco... Es por la sí, generalidad sí. también. Yo creo que el Sí. hincha de Olimpia va por Boca. Por los dos, miti. Miti. ¿Te parece? Podemos consultar. ¿Eh? Pero normalmente se dice, ahí no hay una ley que diga No. uno y otro. Conozco hinchas de Olimpia Bastante- que tiran hacia Boca y que Sí. tiran hacia River también. Así Yo que- conozco y lo hinchas de mismo- Olimpia que y lo son mismo- hinchas de y lo Boca. mismo Hinchas de de Guaraní que van por Boca también. Ah, sí. No, pues yo estoy hablando de hinchas de Olimpia, Boca. Sí, sí. No incluyo Pero Cerro. es un poco mezclado, Arturo. No, mezclado. parecería ser que el hincha de Olimpia tendría que ir por River. Pero hay Botica, por ejemplo. Sí. Botica, Boca. Él es Boca. Boca. Y bueno, ahí está. Y Real Sí, Madrid. sí. Porque ayer vi Bueno, entonces ya no ahí voy a tenemos contar, ahí voy a contar algo interno, hizo estado y puso ganaron los grandes. Déjame Hizo por tu resultado WhatsApp, Real Madrid, ¿cuánto tu WhatsApp de ha Boca dicho? y de Olimpia, o sea, Pero por eso él tiene un indistinto. ¿Eh? Indistinto. Porque, pero antes era más. pero sí, Antes en era el más caso de Olimpia, Real Madrid, cambió un poco. Ahora cambió ahí un poco. sí es Ya antes- 99% Olimpia Real Madrid. Sí, Por el tema- tema de los por lo blanco, colores. por lo blanco. Ah, Sí, Ahora sí. yo pregunto, ¿viene Yo conozco River? hincha de Barcelona, hincha de Olimpia. Espera, Ah, viene ah, River. no, ahí se rompe entonces Conozco. la sesión. Viene River a jugar acá. La pregunta. Era Botica. La pregunta. ¿Se puede creer que Botica como popular tendría que ser más Cerro? El hincha de Boca. El hincha de Cerro, Cerro Boca. Banana Botija. Pero, ¿cuánto tu WhatsApp ha dicho? 0971 108010. Pero queremos mucha sinceridad. Si dicen, soy de Olimpia, voy por River. Soy de Olimpia, voy por Boca. Olimpia, Boca o River. Abrirle esta oportunidad de comprar Koala comprando un somier de la línea Plus. Te llevas una cabecera tapizada de regalo. Puedes llevarla en cuotas de 99.000 guaraníes. Ingresa a koala.com.py o llámanos al 588-8300. Flaming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751 casi Kubitschek o llámenos al 729-6060. Y no, Flaming. es arquitecto contra la Dagoto, el arquitecto, él es Hervida. ¿Será qué número tenemos, Víctor? 0971 108010. Aclaro, solamente mensaje por WhatsApp porque están invadiendo de llamadas y en Llamadas, sí. realidad WhatsApp, no, mensaje nomás. Audio WhatsApp. Bueno, empezamos. A ver. Ya es aburrido cuando es demasiado alevoso. Era para que Olimpia no pierda ayer la nueva expulsión de Fernando Cardoso. Tipo para darle vida al campeonato. Eso le pierde credibilidad así el fútbol. En Comercial La Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Olimpista y Gallina, River. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos sin permeabilizar, repararse y ya proteger. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Pero tiene que ser hincha de Olimpia, pues. ¿Verdad? Esa era. O el de Cerro. O el de Cerro. Porque o el el de de Cerro, pues está participando el de Cerro. De Olimpia, River. Compra a precio mayorista en el ahorrazo, encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado San Lorenzo que Capatá Thompson. Ingresa a nuestras redes sociales @el ahorrazo supermayorista e entérate los aliados. Comandante, yo soy de Olimpia y soy de River. Desde la comodidad de tu casa o la oficina ya puedes afiliarte a la Caja Mutual. Ingresa a cmsp.org.py en afiliaciones online desde cualquier parte del país y el mundo. Llámanos al 218-4000, aprovecha y afiliate online. Caja ¿Qué es lo Mutual. que le pasa al arquitecto de la Goto? La verdad que no me sorprende más nada de ustedes. Intuía qué parecido harías, qué notable. Que esto está... No entiendo. No, yo, arquitecto, la Goto ya... no entiendo. ya Yo va a le casar conozco ya Marito. todo arquitecto. Bueno, Yo le conozco ya todo arquitecto. Olimpia y River. Luminotecnia te trae la Feria 220 para ahorrar de verdad con precios bien bajos hasta el 30 de abril en todos los locales de Luminotecnia. Hasta 50% de descuento. Luminotecnia, crecemos juntos. Más menos 2%, el teléfono es exacto. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba porque hay una defensa bien preparada. Robbie Locar, armas estés donde estés. Más información al 082-23-23-23. Leo Gracias, River, Arturo. River, ¿eh?
Ganaron los grandes, Arturo. Olimpia y Boca. Inscríbete en la OCTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia con 26 acreditaciones otorgadas por la ANE. Es ingresar a OCTIC.edu.py. OCTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin fronteras. Arturo, creo que Olimpia no tiene ninguna participación en torneos internacionales de este año. No sé por qué preguntarle a ellos si le gustaría River o Boca. No entiende luego lo que dije, no entiende. Si el hincha de Olimpia inclina más por Boca o por River, esa es la pregunta. Con Lactolanda hay una variedad de productos, leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Olimpia, Boca y Club Social y Deportivo Saldovera. Si te duele la cabeza, el hombro, la espalda, yo puse Quitadol Forte. Para cada dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. El hincha de Olimpia es de River y del Real Madrid y del Milan de Italia y del Manchester United de Inglaterra. Gran Feria Mensual de Tupi del 26 al 28 de abril con descuentos en todos y en todos los productos, los mejores descuentos al contado y en cuotas. Boyana y Músicos del Chaco, la feria es única y la gente sabe. Bueno, después decime a mí en privado lo que me quede decir, que me lo rompa lo... River toda la vida, River, comandante. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas con salida a rutas importantes, no hay tele, acceso sur, contacte al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Buenas, soy de Olimpia y le voy a Boca. Qué malo soy, Arturo, no pregunta a Cerrito qué opina. Nueva Renault Arcana en 3 versiones desde $27,990. Pedí tu test drive en Casa Matriz, República Argentina, Casi José Martí, redes sociales @Renault Santa Rosa PY. Renault, una marca del grupo Santa Rosa. Preguntamos lo de River porque está llegando acá y lo de Boca también, porque no deja de tener razón. El tema es el hincha de Olimpia, ¿por quién va? Cerro Porteño y Boca Junior, el club del pueblo, el club más popular. Bueno, el carnaval. Cerramos todo ya. Cerramos. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Qué tiene que hacer Olimpia para mejorar? Así, Carlos quise hacerle descansar 15 días de Elvis. No descansar, darle un trabajo especial para ver si... ¿Y cuál trabajo es lo que le va a dar? Y hay forma y manera de potenciar los jugadores. Por ejemplo. Y cada uno necesita uno. Yo no puedo decir desde acá si no lo veo trabajar. Practicar no en el Olimpia que le marquen 2 y que él corra. No, trabajo. ¿Cómo no va a hablar? Trabajo específico que él necesita después de una evaluación. Hay fisiólogo, hay médico, hay preparador físico. Y Olimpia hay que tener todo eso, Carlos, para que rinda. Y por eso te digo, pero hay una verdad. Cambiado de González no es común. Pero hay una verdad, Derli no te está rindiendo, no te podés quedar solamente en la lesión y esto y aquello. Ey, ¿qué vamos a hacer con este muchacho porque necesitamos que vuelva a su nivel? Entonces, habla con él, ve cuál es el problema, dónde está, qué necesita y tratar de encontrarle la solución. Lo que yo digo, si no le hacen ese tipo de trabajo, que el jugador no se recupera jugando, el jugador se recupera trabajando. Pero le deben decir, en Olimpia tiene no Aitor García, tiene su gente en Olimpia. Este es el Derli que tenemos que acostumbrarnos a verlo. Yo no digo, ¿Y la parte de la cabeza? ¿Y la cabeza? También, entonces el psicólogo. Eso es fundamental. El Olimpia no tiene mucho. Y no sé, yo no conozco, hoy no conozco el Olimpia adentro, pero... ¿Cuál es tu realidad? Pero no se puede en el fútbol no solamente se juega con los físicos. Pero Olimpia cuando renueva hasta hay que ver cómo está la cabeza del jugador de Olimpia hoy. Y hay que ver si tienen charla con el psicólogo deportivo. Muchos necesitan. Cuando Olimpia renueva, era porque alguien le tentó. Sí, se puede dar. Alguien hace chúmbale. Sí, puede ser. Políticamente, si te sacaban Derlis, era un efecto negativo políticamente para el nuevo presidente del club. Correctísimo. Entonces vos tenés que manejar políticamente cómo es, o si no te van a echar en cara. Más aún si sale del Olimpia y en otro equipo rinde alto, van a decir, mirá, esto es consecuencia de que... dejaron ir. Le dejaron ir. Mirá claro. lo que hizo esta comisión. Entonces, que le dio el pase. Yo no quiero renuente a creer que en Olimpia no tiene apoyo en todo tipo, Derli. Derli mismo en redes sociales sale el niño cuando... A uno le contestó primero. ¿Verdad, niño? A uno le respondió. Lo que pasa también y él anticipó que su contrato le dijo hasta diciembre. Y no te vayan a preocupar, yo en diciembre me voy. Ese mensaje, un par de semanas Olimpia le renueva. Olimpia le renueva, niño. Entonces, Derli no es un jugador más.
Porque está bien por lo que Nadie discute eso. Lo ¿Y que qué pasa es que estamos muchas veces el discutiendo? jugador de fútbol, ¿Por 15 días va a el mejorar? jugador de fútbol logra lo que quiere, que en este caso, por ejemplo, 2 años de contrato, muy buen número, estoy tranquilo, estoy en una zona de confort, sé que juego los domingos, pues no me van a sacar porque tengo un nombre ganado, y muchas veces eso le juega en contra. Y si vos no lo sabés apretar Pero en el caso de Derli, en creo ciertos que lugares, no es eso. yo no estoy hablando de él, en general pasa con los jugadores. Yo no sé, yo no tengo la verdad absoluta, veo. y no creo que vos tampoco la tengas, ¿Por qué Pancho. le Vos no sabés, tratan así a vos no sabés Pancho, si puede hermano? ser. No le o vayan a No, tratar así. Entonces, yo tengo hay que ver. conocimiento. A La ver. zona de confort caen muchos jugadores. Y vos no sabés Sí, pero el que- hablando, entonces- está en el bien, caso pero de hablando de Derli, no. estamos hablando de Derli, pero no Ujú. desviarnos de Derli, apuntando a Derli, todo lo que vos decís es cierto en la general. En la Este general. es un caso particular, coincido, Derli está procurando, en los partidos Es intenta, más, co- yo déjame lo veo terminar. fastidioso porque no le salen las cosas. corriendo, entonces tenés que encontrarle el motivo verdadero del por qué él no recupera su nivel. Y sí hay que Puede encontrarle. ser mental, puede ser físico, puede ser un montón de situaciones. Puede ser relajo Puede ser también. trabajo, y el tipo de trabajo a lo mejor no le es tan beneficioso, porque de eso también depende. Es decir, hay trabajo y trabajo. El jugador de fútbol, esto sí es general, lo primero que tiene que hacer para triunfar es conocerse físicamente. ¿Qué tipo de laburo le conviene? ¿Qué tipo de laburo no le conviene? Hay jugadores que necesitan trabajar fuerte el jueves. Hay otros futbolistas que necesitan casi no trabajar el Pero lo jueves. de para Derli no es llegar a un- ahora, Carlos. Viene trabajando con diferentes profes. El profe de por Aguirre, eso. con el profe de Está Chiqui bien, y, no ahora lo- con el profe de y no le han de conseguido Palermo. levantar. No le consiguieron levantar. Entonces, hay que ver cuál es el problema. Si definitivamente, médicamente, clínicamente, físicamente no le pueden levantar, háganlo jugar en otra posición. Conviértanlo en mediocampista, no en punta ¿En picador. dónde va a jugar? Cambiarle de ¿Un puesto. Ferfer? Cambiarle de puesto. No, más atrás todavía. No. Pero si no te da. Y si, ¿Vos qué es lo que mirás? Adelante Sí, del volante vos, central, niño. Carlos. Adelante del volante central. Sería como interior, están ¿verdad? buscando, Claro. le están buscando lugar, le están buscando ¿Y dónde lugar, lo eso está es lo buscando? que- Y el- Palermo le espera, está espera, buscando. espera, Pero espera. hay un Voy a detalle. hacer una pregunta. Antes de la lesión de Derli, él ya venía abajo. Ya no Sí, era sí, el mismo ya no era el Derli mismo, sí. antes de la lesión. No, Igual no, le tres. alcanzaba aquí en el torneo local para hacer un piquecito y ganar Bueno, y con eso. pregunto yo. Pero igual, el mejor Olimpia. Igual ya estaba abajo, pregunto, no era el de, no era niño. Derli de selección. Hacen memoria. Cuando Derli estaba como bajo la conducción de Cáceres, jugaba de espaldas al arco y la pelota larga y salían los dos a darle a marcar. ¿Es verdad o mentira? Él hacía dupla con Montenegro. ponía el Ah, cuerpo sí, y le Montenegro. ganaba. Y él desequilibraba una línea defensiva. Un montón de goles Por su- consiguió así Olimpia. por su claro, por su calidad técnica. Y por Entonces- la explosión que tenía Arturo, que hoy no la tiene. Vamos a entendernos, Germán Cafa. Si vos rendís mejor acá, como jugaba con Cáceres, acá, vos transmitís el partido, te pones frente a mi vos transmitís, y ve que está jugando de espalda. Ve que los dos centrales le persiguen, porque es un peligro Derli con la pelota. Es un peligro a favor de él. ¿Cómo después desaparece esa figura? ¿Por qué no le dan el lugar a él y que el resto sean complementos? ¿O Derli es un complemento a Prato? Vamos a hablar, dejar ya. Derli es un complemento a Prato, pero. Porque ¿quién es el que quiere arrancar de atrás? Entonces todos los técnicos se equivocaron después de Cáceres. Se equivocó Aguirre, Que vos me dedicás a mí, Chiqui, que es lo que te Palermo. pasa. Y sí, No, porque usted vos dice me estás dedicando que a la mí. posición que le puso Julio César Cáceres es la acertada. Era Y todas las donde otras mejor posiciones no. rindió y no era Entonces, 9. Aguirre se equivocó, Chiqui se Era donde equivocó, y Palermo mejor está equivocado. Germán, Todos le me ponen está en- gritando, Germán. No. El mejor, el más enchufado Derlis. Sí. El que más peleaba, el que más recibía patadas. Sí, estamos fue de con acuerdo. Cáceres. Estamos No de le acuerdo. ca- Entonces no todos los le otros ca- técnicos no se es equivocaron. cierto. Sí, sí, No le campeón cambiaron, Olimpia ese torneo. no le cambiaron de puesto, ninguno de los técnicos. ¿Y dónde que juega? estaban. ¿Ahora juega ahí? Ahí está. Sí, ahí No, está. no Ahí juega, está. no Entonces, juega ahí. a excepción- Vamos a ver no. el partido, llamar a cosa. No. A ver, que queremos ver el material de Derli. A ¿Dónde? excepción- No se sabe dónde juega Derli. En eso tenés razón, pero te estás refiriendo exclusivamente en los dos últimos partidos de Derli. No, hace rato que... Derli sigue jugando de punta, que es el primer picador. Prato, eso era su referencia de área, esa fue la intención de Palermo. Si vamos a hacer historia, vamos a ir al Derli, al mejor Derli que vimos nosotros. ¿No jugaba ahí donde juega Extremo hoy? jugaba. Ah, correcto. Extremo. Es el mejor Pero Derli. ¿por qué lo necesito? Pero Cáceres no tenía 9.
Bueno, por eso te digo. Y no desentonó 9 No. falso, término argentinito. No. Argentinita, fue un 9 falso de espalda al arco y ustedes no van a hablar. O yo nomás soy el que invento las cosas. Hay una cosa que... Ahora dicen acá lo que dice, que es lo que dice Palabra Santa. Pero tenía un arranque diferente en ese momento. Claro, O sea, claro. arranque de lo físico. Claro, totalmente. tenía Entonces otro- cuando él fue perdiendo, donde le se ponga, me metió parece que se no- metió en el medio. en este nivel En el no. medio el movimiento que hace el mismo que les representaba el mejor Derli o el que vimos antes que ya no era el mejor, igual se quedaba mano a mano. Porque Derli tiene el privilegio de pocos delanteros que cae bien a los costados, es decir, uno de los jugadores más valorados en el fútbol, el que se mueve del medio hacia afuera. Derli te puede hacer esa tarea tanto a la derecha como a la izquierda. Ahí queda mano a mano. Antes, cuando quedaba mano a mano, desequilibraba. Últimamente ese mano a mano, como Lo ella pierde. sabe, como O ella sabe- rehuye. correcto, como ella sabe que no va a ganar, ¿qué hace? Se va más- Pasa la pelota Y se va más atrás y no, pasa. y no encara. Se saca el Los dos compromiso. últimos partidos se tiró más atrás porque está huyendo de aquello en donde él no consigue, que él usó una palabra que si uno analiza dice, fastidiado por no ganar, se tira él solo atrás. Por eso dije acá, ¿por qué lo sacó si era el que trabajó mejor que Prato y que Arrúa cuando lo cambia a Derlis? Porque él tenía que hacer otra tarea, no la que estaba haciendo, como diciéndole, hey, yo no te puse para que haga, porque voy a hacer la Claro, charla no me estaba técnica". haciendo caso a lo que yo te dije que haga. Claro. Voy a hacer una pregunta de a uno. ¿En qué puesto juega Derli? Esa es la respuesta que dan. ¿Qué? No juega ningún... Sí, pero- Y la idea es detrás del punta con Prato al lado, pero al final enseguida. aparece a la izquierda. A la al izquierda, final es lo que viene vos más atrás, ves. y- Vos le ves ese Deli, y después, ¿dónde es lo que juega? No, estamos de acuerdo en lo que vos decís. ¿Dónde Porque, juega? nosotros El jugador tiene que saber dónde va a jugar. Él sabe. No, pero quizá el entrenador le dio Palermo una función. le apunta a Y una no la función hizo y que hizo no- Palermo. Vení para afuera. Entonces él se Salga, va afuera. entonces- Y sí. ¿Qué vas a Quizá hacer? Palermo le Si dijo, vos jugame decís, acá. Vos picame La del medio a la realidad derecha. es- Hoy, hoy lastimosamente ¿Qué? la realidad es que en este nivel, le ponga donde le ponga de extremo, le ponga media punta. Eso le con ponga más dedicatoria acá abajo, lo quise, veo. No funciona. Eso con dedicatoria acá lo quise. No, Te le está pongo- diciendo dónde porque puede estamos rendir. hablando del ideal cuando él esté bien. Ahí sí, pero ahora en el puesto que le ponga. Para Carlos no está. juega, él dijo la otra vez. Si No toma está bien, Olimpia, no él no está juega, bien. que le No, va a porque trabajar. yo necesito que me gane el Necesita mano a mano. trabajarle. Y Entonces ahí- yo creo que si vos le decís, hey, vamos a hacer este trabajo por 15 días para llegar bien al clásico, no va a llegar 100%, pero tengo que darte a vos Las una armas. ¿Y posibilidad quién te garantiza que en 15 días va a llegar lo que vos decís? No puedo garantizar. ¿Y si no llega? Pero bueno, pero el riesgo Yo no correcto. creo lo que llegue, yo creo que este es el Deli de hoy. Pero, el riesgo que pero corres. yo no creo que ese sea el Deli eterno, yo creo que No, tiene. yo digo el Deli de hoy, no dije el eterno. Yo creo que es recuperable El totalmente. mayor capital de Olimpia. Y te digo más, Se llama si Deli. Olimpia le renovó es porque la gente está convencida que lo van a No, recuperar. Olimpia le renovó por el chúmbale. Estamos de acuerdo también. Cuestiones en eso. políticas, dice usted. ¿Cómo se te va a ir Deli? Se van a decir pagaron 5 millones. Y sale gratis. Sale gratis. No hay manera. Y encima se iba a ir a. ¿Qué programa? Vamos a llamarle Francisco. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. A Churín le reventaron. A Churín. Gol. ¿Quién lo recuperó? Él se reventó solo. Porque ¿Quién lo- él quién lo tenía la recuperó? chance. Viste. Él ¿Quién lo depende del recuperó? jugador, no depende de lo que nosotros tenemos. Es lo que pase con él en la cancha. Escuchaste, pero es que Él periodismo no hacía hace goles el y niño. ahora vuelve ¿Cómo a- un jugador se va a reventar solo? A él se le Te voy a abre el poner arco. un ejemplo que hasta me parece Yo sentado lejano aquí por en la que radio, tengo. no está Espera, enfrente al arco. espera. O sea, depende de él. Espera. qué lindo, no, hoy está comenzando a rendir de vuelta, está Espera. encontrando el arco y se le está abriendo el arco. Argentina es un país mucho más pelotero que el nuestro. No por habitante, por todo. Y sin ofender al hincha paraguayo, esa no es mi intención. Tiene otra pasión el hincha argentino. Lo vive diferente. Y esa, Cuando esa vino- pregunta que hizo en el WhatsApp, el hincha argentino no te iba a responder. Cuando Cavani, claro, el hincha de Boca, el resto le importa un huevo. Te iba a decir, solo... Yo soy de este y nada más. Me preguntan al pedo, dice, yo nací con Boca y voy a morir con Boca. Me puede hacer lo que quiera, yo no comparo, te dice. Hago una... ¿Qué es lo que te pasa? En el ojo, Arturo. ¿A dónde me quedé? Me olvidé. En Cavani. En Cavani. Viene Cavani. El mismo caso del novio futbolístico, vos sos novio de él o él. Moreno Martín. De Moreno de Gustavito. Viene Cavani
con una fama de la gran pistola. Viene acá, quiera ser o no Moreno Martín, con una fama brutal. No me acuerdo cubierto o hemos cubierto cuando vino Moreno. Porque eso fue la realidad. Hasta el avión se siguió. Yo sé hacer goles, yo soy goleador. Piloto, copiloto, ¿quién se iba? ¿Cómo? Yo sé hacer goles, yo soy goleador. Sí sabemos eso. Yo sé hacer goles, yo soy goleador. ¿Y qué se van a dar sus compañeros cuenta? Que él es goleador. Espera bien terminar. Cavani Espera, viene casi en vigencia y jugando en Europa. ¿Y el otro de dónde venía y cómo venía? Esperan, acá yo no estoy comparando de dónde venía. Ah, ok. Cavani es Cavani. Yo estoy hablando de lo que representaba Cavani para el fútbol boliviano, que será inferior, y jugó en varios equipos del mundo. Moreno Martín, yo no voy a comparar eso. Cuando vino Cavani no hacía goles. No hacía goles. Le costó muchísimo. Le costó muchísimo. Y las críticas hacía el año pasado. Y hoy le costaba muchísimo. Muchísimo a Cavani hacer gol. Y hoy es el goleador. ¿Verdad? Sí. Porque lo único que se quiere del famoso que fuiste goleador es gol. Cuando se le trajo a Moreno Martins es para hacer gol. Sí. Cuando me refería a Churín es porque se busca el gol. Cuando me refería a Ferfer Chiqui Arce habrá dicho nos falta gol. Vamos a traerle el goleador de la temporada 2022. Y el mayor artillero de ese año fue Fer. Y hoy es un suplente que te entra para completar el equipo. Porque hay puestos y puestos en los cuales vos tenés que decidir. A Derly González no espere el gol. Derly es pique per asistencia. Pique, no le vaya a pedir gol a Derly. Si logra. Volviendo a Derly González. El problema es que no sé yo, voy a hablar en primera persona, en qué puesto, voy a usar un término bien común. ¿En qué puesto es lo que juega? Le están buscando. No entiendo. No. Segundo punta. ¿Cómo si yo le he visto que se abría a la derecha y al fondo partido anterior? Acabamos de decir, por eso lo cambió. No estaba. Necesito 3 jugadores que son de características similares. Y de los 3, el que mejor o que ponía más voluntad era Derly, por encima de Prato, por encima de Arrúa, y le saca a Derly. Entonces vos tenés que decir, vos estás viendo el partido, es lo mismo que le sacó al técnico de River a Echeverri. Vos decís, ¿por qué no se equivocó? Hay que saber, no vamos a saber exactamente, pero tenemos que analizar por qué le sacó a Derly y no a Prato. Te voy a poner otro ejemplo. Cuando le digo que me haga este trabajo y no me hace, date para la gente, para los Quise y compañía, me metió un pase gol para esto. Palermo en su intimidad dice, yo no soy bobo, yo no te mandé a hacer esa tarea, yo te mandé a hacer esta tarea, vos no querés hacer esta tarea. Afuera. Te tengo que sacar. Otra pregunta, cuando Junior Barreto vino a Olimpia, salía jugando desde el fondo. Sí. Con Arce como técnico, con otro estilo. Le trajo otro estilo de juego. Sí. Pero yo digo lo que yo veo. No trato de inventar nada. Incluso él en general jugaba de 6. Jugaba de 6. Y vino y lo trajo. Y Olimpia tenía una reproducción desde la salida. Saúl ya no sale más. Vos no le vas a Saúl corriendo a la media cancha. Es Palermo que le dijo quédate ahí, mira. No pida a Capazo porque sus rasgos no le da, sin ser peyorativo con él. Entonces voy a decir, ¿cómo este tema es? Pero cada técnico tiene su idea de ver como el fútbol. Bien. ¿Y vos quedate acá y listo, ¿no? Esa es tu respuesta. No, pero Palermo lo ve así y Chiqui lo veía de esta manera. Entonces Chiqui ve una cosa, Palermo ve otra cosa, y el jugador ¿qué es lo que ve? A la puta. El jugador tiene que estar preparado para asimilar lo que diga un entrenador, lo que diga el otro. Ahí está la capacidad del jugador. Pero atenden a lo que dice aquí, dice que hay que preguntarle a Derly, vení, Yumina Capeo, ¿dónde querés jugar? No existe eso. Eso es lo que vos me dijiste a mí. No es donde querés jugar. No. Si Palermo le dijo, vos Derly, haceme este trabajo, y no se lo hizo, bueno. Ahora, porque no me estás haciendo caso. Todos estamos convencidos que Derly tiene que jugar de segunda punta del medio para afuera hoy día. Este es el mejor Derly que vimos. Entonces tenés que prepararle para darle las herramientas donde él pueda desequilibrar. Hoy esas herramientas él no tiene. Lo otro, lo que nos tiene que llamar la atención, ¿qué dijo Palermo cuando llegó en el fútbol paraguayo? Que él no le gusta la posesión, que él quiere fútbol vertical. Y ayer los jugadores que más tocaron la pelota, que son pases laterales intrascendentes, enlentecieron todo el traslado de balón de Olimpia de una cancha para el otro, fueron Capazo, Salcedo y Gómez. Y a la pelota iba a la derecha en la salida. Sí, pero volvía. Pero te digo, los que más tocaron fueron los 3 hombres defensivos. Entonces vos decís, ¿dónde está
el fútbol vertical que él pregonó en su... ¿Cómo si Aarón no está todavía para ese oficio? Pero el primero que tiene Palermo, que fue 9, Pero, Carlos, quizá no no le tenía- vaya a poner a Aarón quizá Páez no tenían con dónde ese jugar. compromiso. Aarón Páez todavía no está para eso. Aarón Páez todavía no está para eso. Métanse en la cabeza en Olimpia, que se meta en la cabeza Palermo. Aarón Páez pasa desapercibido por culpa del técnico. Él lo pone ahí. Pero si no le da... ¿Y quién le va a dar? Una salida, porque ni sus laterales se van al espacio vacío, sus volantes no se mueven, entonces Claro. no hay forma de progresar. Exacto, Por ¿qué eso hacen? vuelven. Lateralizan. Igual, Si no vos- hay movilidad. Aarón igualmente no le di con la iniciativa de girar, porque él Está recibe la bien. pelota y no gira, y el chico Freddy sí recibió una gira. jugada en la primera Eso jugada es, que sí, no, Lo y que eso pasa ya es que depende el del jugador, Aarón, el carácter, el temperamento. Aarón el primer partido, Cancha Sol. En el estadio. Anduvo bien. Muy bien. Muy bien anduvo. Dijiste que después del primer pasa, partido puede entonces? caer. Sí, va cayendo. No, vos mismo dijiste. Sí, digo, mantengo. ¿Y entonces qué estamos? ¿Vos Hoy, dijiste? hoy es un error ponerlo. ¿Y por qué le pone? Y porque no tiene otro. ¿Cómo no va a tener ¿Quién tiene? 8 en Olimpia No hay 9? Arturo, no ¿Quién hay, tiene? Arturo, no hay, Y no hay, hoy no hay. tiene varios lesionados en ese puesto. No hay. porque- Pero todos no sabemos ni informe médico. ¿Por qué te hago lesionado? Pero vos? Parzajuk, por ejemplo, no está todavía está trabajando. lesionado. Está todavía. Está Prueba todavía en lesionado. Ayer el que por ahí le pareció como una opción es Freddy Noguera. Para... Sí, pero entró 5 minutos. Yo no lo conozco. Claro, pero por lo menos para pero intentar te algo digo, diferente. lo aguantó contra Sol, dije, lo va a sacar porque estaba en el barrio, corrió. El partido anterior, no sé contra quién jugó Olimpia, ya no tocó una En pelota. Ciudad del Este, ante Tacuarembó. Y ayer de vuelta. Ayer no. ¿Entendés? Está fusilado. Sí. ¿Por qué agotó su energía en el primer partido? Es normal que un chico que juega, acuérdense que tiene menos de 19, segundo partido, primer partido juega bien, segundo menos, tercero menos, sacarlo hasta que nivele su rendimiento de entrenamiento, ahí pone y ahí va a tener un Y a rendimiento. Deli le va a hacer lo mismo con la edad que tiene. No, Deli No, necesita Deli necesita- potenciales. Deli es Deli como ya está. Carlos quise Pero meterte tengo- en la cabeza. No, yo tengo que recuperarle. pero se No, le puede no, es recuperar. Deli, es Deli. Bueno, ¿O no va a hablar? Entonces, No, para mí se le puede recuperar, Arturo. ¿Cómo? Y tiene que sacarlo, hacerle un trabajo especial. ¿Qué especial y lo que le poner va a hacer a todo Deli? a disposición para... Vos le vas a para sacar a Deli, decir- niño. Porque perdió Le están potencia y es buscando, le notoria. están buscando un lugar. Pregunto, junio, julio no sería una buena oportunidad, un mes y medio sin torneo Claro, para ahí y se- ahora agotan lo pero que no, puede con ahí, él hasta mira, fin de... ahí, Pregúntalo, ahí, pregunto. ahí, Te voy a no decir es una solamente cosa, Deli, te voy a decir todo una el plantel cosa. se tiene que poner bien. Pero ¿no? Deli espera. necesita puntualmente un trabajo específico. No, pero que termine el torneo de jugando la ahora, cabeza después, y de lo no, físico. Te voy a decir una cosa. El jugador de fútbol tiene 2 meses, va y trabaja y hace todo lo que le dicen, pero su cabeza no está metido 100%. Un pique que tiene que hacer 100% te hace 90%, normalmente. Entonces, si vos decís, le voy a recuperar en junio, julio, ¿verdad? Te va a pasar lo mismo que pasó en diciembre, enero. Ya pasó por esta etapa de Derli. Que la pretemporada, que esto, que no. Vos decirle, hey, necesito que me llegue bien para los 5 partidos finales. Va a tener el clásico todavía, más todavía. Te necesito más íntegro al cerro. Te vamos a preparar. Llegamos a esta conclusión. Esto es lo que vos necesitas. Y vamos a ver si con esto mejora. Nadie puede garantizar. Yo no digo que no está haciendo limpio. A lo mejor están haciendo eso con él. Pero dale, pero Churín dale le un dijeron, partido. Churín, vení, po. Descansar Churín un mes y medio. No, ¿qué le hicieron? Lo metieron en el banco, le Le trajeron un sacudió, 9, le sí, trajeron un suplente. 9. ¿Por qué Deli no va al banco? ¿Para qué me Porque tiene no hay que otro. sacarle del ¿Qué equipo? competencia- Vos te enojaste cuando dije que Derli podía sacarle. ¿A quién? ¿Qué competencia La tiene semana Derli hoy? pasada. No. ¿Qué competencia tiene Derli dentro de su plantel? ¿No tiene? No. Pero Y bueno, una a Churín, ¿qué le cosa es hicieron? que yo Metieron en el dije banco, que trajeron Derli un González- 9. Yo dije que Derli González y Prato no son del banco. Porque no hay otro tampoco, Arturo. No, y Palermo ya lo dejó en claro hace poco. Él dijo que van Van a a seguir jugar, jugando. y van a seguir, no son de banco. También porque necesitamos de ellos, dijo. Claro. De los jugadores de experiencia. Es que jerarquía. piensa que lo va a recuperar, Pero uno está tiene bien. Derli ¿Confían en él? González, Prato. ¿Y lo dónde dijo hoy Palermo. está Du? Pero tiene 3, tiene Arruga. A uno de No, Chico los Arruga no sabemos qué. lo tiene que sacrificar. No, uno no, de los- Arruga que ese no, que puesto. ¿Qué hace Arruga? Pasa que con él se tuvo una alta expectativa porque ¿Quién? hizo 2, 3 pases gol, pateó, es metió buen gol. jugador, no, Claro, es yo buen no discuto, jugador. pero parecía que él era el Salvador y... Parecía que mostraba el camino, pero después al final como que le consumió todo el momento Olimpia y no pasó a ser uno más otra vez. Porque esa es la verdad. Si cuando entraba el segundo tiempo de recambio, Otro que se tiene que mostraba poner una bien también, diferencia. y no puede ser que juegue media hora bien un partido y después desaparece. Él también necesita ¿Quién? trabajo físico para mí. ¿Quién? Intensidad. ¿Quién? Y Arrúa. ¿Y cómo juega? Pero, Y media hora juega y después desaparece. Hay pero, jugadores- pero la culpa la tiene el técnico, veo. No, es constitución. Ustedes le reventaron acá en la mesa a Carrizo. La le constitu- reventaron a Carrizo. Vos le reventaste.
Tokio apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardiff. El éxito de la albirroja comienza hoy con el apoyo a las inferiores. Apoyemos a la nueva sangre guaraní para juntos poder gritar Paraguay campeón del mundo 2030. 1000 empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento que hace profesor Cabral Concepción. 1000 empeños. Matías Almeida le mandó a la reserva 2 partidos seguidos. Sí. Y no tiene. ¿Y para qué Olimpia los retuvo, los renovó? No, ¿Por qué pues no Matías tiene condiciones. ¿Cómo ¿Y por qué está en el banco? Y pero le debe faltar. ¿Qué es lo que le debe faltar si ya no va a otro lado? Pero según tengo información, está en la reserva. Hace 2 partidos él pidió jugar y está rindiendo, ha hecho gol, asistencia y reserva. No está considerado. Vos Deli González veía la reserva. Contestá, pues vos. No. Y pues tiene que jugar, pues no va a estar parado un mes. En el entrenamiento va a estar un mes. Con ustedes no se puede. Yo no creo. Yo te vuelvo a decir algo de los jugadores ya hechos consagrados. Lo peor que podés hacer es mandarlo a jugar en la reserva. Y te relaja mucho más. O salvo que pida el jugador, como el caso de Salcedo, que pidió jugar y después al todo te van a pedir. ¿Sabes por qué todo te van a pedir? Para no trabajar. Porque si van a jugar el lunes, el equipo juega domingo, el reserva se juega el día siguiente. Normalmente es así. Entonces vos el jueves si vas a jugar en la reserva, comenzás a bajarle el ritmo de entrenamiento. En vez de darle trabajo más exigente para que él procure recuperar su nivel, entonces dice, no, yo quiero jugar en la reserva, necesito fútbol. Voy a ser peyorativo en el término, porque así dice, y fulano fue a la reserva. Es el término peyorativo, ¿por qué no jugás? Es la verdad. Acá se dice, ¿y por qué no? A la reserva. Lo bajó a la reserva. Lo bajó. Ahí está, lo bajó a la reserva. Con Cubiertas Cumotar manejar sin preocupaciones, te da 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Avanzar siempre con Cubiertas Cumo, encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Y Carlos quise que anote, ni Derle ni Prato van a ser suplentes en Olimpia en ningún momento. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotizar mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Ven y divertite en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación y la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en el slotdelsolonline.com. Seguimos, Darío. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado, cemento de Lemi, acceso Surcas y Perpetuo Socorro, Ñembu. Antes se veía Junior Barreto cruzar la media cancha, llevar la pelota y apoyar. Uno de los centrales. En Olimpia terminó esa historia. Con Jetur amplía tu mundo, abrí tu mente y maneja una Jetur, la SUV más espaciosa con sorprendente tecnología desde $16,990. Conoce más en @JeturPY. Jetur, una marca del grupo Santa Rosa. Aprovecha con Punto Farma y Cooperativa Universitaria y pagando con tus tarjetas de crédito de Universitaria, Panal, Cabal y Mastercard. Accedes al 30% de descuento. Aprovecha estos beneficios con Cooperativa Universitaria. O va a Palermo, va a esperar que vuelva Richard Ortiz en Olimpia. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, Chacomer, respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados y VH laminados. Con carpintería en aluminio para fachadas y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. ¿Quién metió una patada Fernando Cardoso? Sí, al tobillo del jugador. Debió ser expulsado. Para mí sí. Y no es que emocionalmente Olimpia, no, Fernando. Para mí amarilla era, para mí estaba bien. Para mí debe ser expulsado. Para mí roja. Roja. ¿Vos? Fue una reacción. ¿Roja? Sí, porque... No, si tomás como modelo lo que fue con... ¿Lo de 2 de mayo? 2 de mayo es roja. No, pero ahí había disputa de pelota en la de ayer. Bueno, pero en el fondo es la reacción de la patada que mete. Porque él considera que le cometen una falta y va con más... Por eso se asustó él. Porque le pidió disculpas. Se nubló. Porque cuando la impotencia hace que vos reacciones. Cuando le comete una falta, ya le cometieron una falta y no le pitó. Le siguió y le empujó cerca del área a cometer la falta. Ya era tarjeta ahí. Y en esta volvió a cometerle una falta, pero que se deja jugar y se fue con rabia, por eso llegó de esa manera. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernandares a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Golpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971 al 2. Voy a decir algo que ayer en televisión dijiste, que me dio por las. Sí, que quede todo lo que dije. A ver. Eso no se hace. Vamos a escuchar. ¿Cuál, Arturo? ¿Cuál? No recuerdo. ¿Cuál que fue? Yo no vi el programa. Vos no podés. Tu pesimismo lleva a
Yo no le quiero ni dedicarse, pues ya lo hubiera dedicado en otras circunstancias, pues él sabe muy bien que me callé. Me callé. Sí, pero yo no tengo problema, yo admito. No me callo porque el año todavía pasado la juventud. Meme Olimpia Flamengo, fui meme, estuve en todas las páginas de hincha olimpista porque yo decía que estaba seguro que Flamengo eliminaba. Yo no tengo problema, asumo mi pero si querés ser famoso, responsabilidad de mis actos. Víctor, ¿ya vos querés ser famoso? No. Por eso decís cosas que mañana va a producir yo. ¿Cómo ya me hago de fama cuando tengo repercusión? Ya es famoso. Perfil bajo, sí. Ya es famoso. ¿Cómo que quiere ser famoso? Ya es famoso. Yo lo que digo es el cronista número 1 según Carlos. No es cierto eso. Carlos dijo preguntas. Yo no ofendo, no lastimo a ninguno de los colegas que hacen trabajo. No es cierto eso, Germán. Todo. Bueno, y tu gusto es. Claro. Y bueno, no es. Yo digo. Está bien, no hay problema. Y ya está. Todos los colonistas hacen su trabajo. Este es un guerrillero. Por eso a ustedes les gusta. Vamos a dejarnos joder la bola. Nos desviamos de lo que planteamos. No confundamos. Ya está. Hasta ahí nomás. Tiene un solo error. Ya está. Cuando decide entre el verde amarela y celeste y blanco. Ahí nomás. Tenemos que hacer una encuesta algún día a los entrenadores de fútbol y preguntarle cómo pregunta, ¿viste? Y vas a ver que a muchos les gusta cómo pregunta. Pero nos desviamos de la idea central. Nos desviamos del tema. No, y por el tema de las cosas que yo... Ayer en televisión, programa que sale de 23 a la medianoche, mucha fuerza a Federico, que por razones del duelo no estuvo ayer con nosotros, el valiente de su querida mamá. Sale Víctor, hablamos de Gremio, perdón. Fluminense y River. Y los dos partidos de Libertad. Y saben lo que dijo. Decir que me aguanté porque los años me enseñó a guardar reservas, hasta donde puedo. O si no, yo me desahogo. Pesado será. Yo no le quiero ni dedicarse, pues ya lo hubiera dedicado en otras circunstancias, pues él sabe muy bien que me callé. Pero qué boludo. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. A vos te paga la competencia, Gustavito. A vos te paga la competencia, ahora entiendo. Hoy no pega hacer nada y si declaramos hoy le aplicamos una costilla, un guisacho, obvio, con la mejor carne 100% chaqueña. Shorty pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. Shorty con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Hablamos media hora de recuperación de Derli. ¿Y Prato? No, pero Prato es el plato que le vimos de entrada. Técnicamente bueno. Sacrificio necesita compañía. No le pida más. Si el Prato fuera un fenómeno, no le pida más. No estaba jugando acá. No le pida más. No, si el Prato era un fenómeno, no iba a estar acá. No le pidan que sea goleador porque él no es goleador. Mira que el fútbol paraguayo paga. Más esto no le piden. Si Prato fuese un fenómeno, no estaría acá. Si Lucas y el novio de Gustavito, si Moreno Martín era un fenómeno, no iba a jugar acá. Porque iba a estar en otra parte. ¿Cuánto tiempo pasó y se despidió en Cruzeiro? Y un año y algo. Y encima en su paso posterior no le fue bien. No le va bien. Carlos, aparte vos y nosotros habíamos mencionado su último paso en Defensa y Justicia. Ya era de Prato, ya no era titular, no era tan influyente. Y viene con pase en mano. Sí, por algo viene a Paraguay. No hasta ese punto, pero en su momento. Quería decir más. No vienen en su esplendor. Si Cecilio Domínguez andaba bien, no venía acá. Claro. Si Juan Iturbe andaba bien, no venía acá. Y no es en desmedro de Cerro. El jugador se arma su propio destino. Eso siempre va a ocurrir. Siempre va a ocurrir. Por eso me llené lo de Cavani que le reventaron. Y hoy Argentina, los hinchas de Boca le dedican a los dos uruguayos. Así es. Merentiel a los dos le dedica, lo de Boca. Solo Arimarco. Ayer, Pedampo, el niño vio mi calentura. Se brotó todo. No, es un nacionalismo mal entendido. Ayer en televisión preguntamos el tema de los dos partidos. Y sin ruborizarse será este chico. Firmó el empate. Pero lo dijo lo peor viene en lo que dijo. Solo Arimarco y a tu auto como vos lo harías. Te ofrecemos alarmas Positrón, películas de seguridad Santec, láminas Exosil y más. Porque a compra o instalación sorteo de 10 vouchers de lavado Arimarco, lo que la fábrica no te dio. Se juega el miércoles y jueves, yo tengo que esperar, no le voy a dedicar, porque si es así tengo que decirle, Víctor, tenés razón. No, ojalá que no, yo quiero ojalá los huevos, vos dijiste que firmaba algo.
En las noches de otoño las sensaciones de placer, diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. No. Prendete este otoño con Control Hot Passion, Control Off You Are. ¿Qué es lo que levantar la mano? ¿Qué es un programa de qué? Que se levante es la que mano. a dos El voces colegio, otra el vez, colegio. ahora, Bueno. Esperana, Pedí a Tigo y sumate al programa si querés. Ya está, lo que dijo el ayer. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo y garantía del grupo Toyo Toshi. Y lo dijo sin ruborizarse. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Venta al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarber. Yo sí soy Tore, llevo la grabación del Millennial. Si soy el chino Agüero de Cerro, o Carrizosa, Ahí o quiero- Cubero, quiero la grabación. Voy a vestuario yo. Le decía, este. Y pongo tu fotografía. Arturo. No, callate. Perdón, me salió del alma. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.py. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. No Promoción sabía lo que adhesivos, dijo. descuentos del 35% de Yo juegos me de baños, sumo, griferías y mucho más. Consultas al 092-555-333. Cantabria No se sea. trata de adherentes. No se trata. No se ¿Sabes trata. qué va a pasar? Cerro va a jugar al empate. ¡Cállese, carajo! Esperana. Este es mi Sí, socio. no, así. Ferretti. Cerro va a jugar al empate. ¿Vos pensás que Cerro va a salir a llevárselo no te por delante? Cena y- protagonista del programa ahora. Déjame referirme al protagonismo del ayer, cuando entremos en eso. Porque lo que dijo y le salió del alma, Víctor, es otra cosa. Él no dijo va a jugar así. Ayer. Pásate de hacer Porque a la capacidad goleadora brasileña, para que vos sepas, no le dio gol a Fluminense. Pásate ya salud protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Porque para Víctor Germán Cano, si no, le va a condecorar. Llegaron a abrirte las super ofertas en Lavarropas y Secarropas. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al 099167000. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Los lunes hasta 15% de descuento en combustibles de estaciones de servicios Puma Energy. Solicita tu tarjeta de crédito Bancovi, accede a este y otros Vos beneficios. sentís- Banco crece desde Elvio, la raíz. Vos sentiste que yo... Antes llegó Claro. un mensaje de un fans. El Messi del cronismo deportivo es Víctor Villalba. Ahí está. Tremendo crack. ¿Quién firma? Cesarito Herrera. Cesarito. Ese es su fan número uno. Gracias, César. Espera, no, decile gracias Cesarito. No, Cesarito. César, Espera, gracias. decile si gracias Cesarito. ¿Por qué no si te elogió? No, y gracias, César. Ya No, de ahí Cesarito, le dimos al mantenemos la aire, distancia. Cesarito. Al momento de seguir una carrera universitaria, pensá en La Serrana. Busca la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.tu.py. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historia. ¿Qué dijo el niño Cesarito? El Messi del cronismo deportivo es Víctor Villalba. Tremendo crack. ¿No le va a agradecer? Gracias, César. No, Cesarito. No, Bueno, César, listo. César. Este domingo 1.600 millones más, un Audi Q2, una Toyota BZ4X, el Pozo Misterioso, sale una Chevrolet DC10 y mucho más. Con CNT el poder de cambiar está en tus manos por Emoy. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa, distribuye para ver frutos de los Andes. ¿Qué tal, Gustavito? ¿Cómo estás? Espero que bien. Gustavito, estuve por Pedro Juan el viernes viendo el partido de 2 de mayo Cerro. Impresionante la cantidad de gente, los perujuaninos fanáticos y muchos brasileños que vienen a ver también el fútbol. Entonces yo quería sugerir ahí, para que le diga al comandante, ¿por qué el equipo paraguayo que juega la Sudamericana contra el brasileño no juega ahí? Porque acá en la Asunción no se llena, no hay gente. Y ahí yo creo que va a llenar. Si Nacional, por ejemplo, le lleva a Corinthians a jugar en 2 de mayo, pero Juan va a llenar. Va a llenar. Eso tiene que estar habilitado el estadio. Pero además ahí van a ser visitantes los equipos paraguayos.
Sí, Y pero vos si necesitas apoyo vos de tu tenés gente. esta intención, que ninguno distraído en esto, se van a ir a jugar. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tu paso con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Qué es lo que van a decir? Que yo recuerdo ese partido de Ciudad del Este, justo yo cubrí ese Nacional Corinthians, donde Nacional llevó el partido a Ciudad del Este. Estamos ¿Y por qué eliminados. claro, sabes que era por el tema de la gente. Claro, no, aparte ¿Por qué Cerro llevó un partido que jugó y perdió por goleada? Paysandú 2002, 6 a 2. Excluirle al técnico. Si no me equivoco, cuando eso no, Puente ya no había estaba. prometido partido en Ciudad del Este, no sé si era él el presidente o fue otra época, pero en un momento se fueron muchos partidos allí también. Tengo que ver quién fue el presidente en ese Cerro Paysandú, la goleada de, ¿cómo se ve que después fue a Boca? Pedro Yarle. Pero nunca tuvo el éxito que uno podía pensar de la cantidad de gente que iba a venir de Brasil a ver el partido. No resultó. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguros.com.py y proteger lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Recupera la Z Hombre Nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recupera el PY. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacia Calidad Papasa. Todo iba bien, con el anhelo de que Cerro pueda cumplir y Libertad pueda cumplir. Claro. Y rechaza Víctor Villalba la posibilidad de lo que pudo haber sido, con una frase, a su propio estilo. A mí me sacó, ¿te diste cuenta? Y dijo así. Entonces yo digo, ¿para qué? Porque te puedes superar futbolísticamente, pero si vos tenés amor, convicción, vas a pelear a muerte. Lo que me extrañó es que habló de la negativa del gol. Dijo, Encontrar el mejor copiloto en Energy. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes. Entérate la promo en @EnergyPY. Escuchando el partido, viendo una película o tu serie favorita, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Pruébalo en sus 3 sabores, queso, crema y con cebolla. Tenés siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. no le dio luego ninguna posibilidad a los equipos paraguayos. Libertad contra River. No dio ninguna posibilidad a Cerro contra Fluminense. Y dijo, Y su seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. ¿Cómo reaccionó Arturo? Se brotó enterito. Me sorprendió. Pero, ¿cómo va a decir lo que dijo? Echarle por menos toda posibilidad. Firmo. Y después, que miento veo. No miente. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país. Las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Opicia, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magna, herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 021-634-544. Renta Magna, herramienta más en su obra. Y dijo todavía en un tono, ¿cómo te llama tu tono, lo que dijiste? No, normal, no. Si terminas como aleluya. Si te ponen a por aleluya, Gustavito. Si termina así, aleluya. Si termina 0-0 los dos partidos, no le da luego posible. Si termina 0-0, Libertad River y Cerro Gremio Fluminense. ¿Qué te parece, veo? Brasil. Cállate vos con tu brasileñismo. ¿Te parece? Y no creo que puedan ganar ¿Pero los te equipos parece? paraguayos. Ojalá que sí, ojalá. No, que espera, me equivoque, pero- dijiste luego 0-0. Sí, yo firmo el 0-0 ahora mismo. Perdón, Me traen y un dijo- papel y dijo, yo y traigo ahora Ahora. mismo y firmo el 0-0. Para los Puta, dos. Yo me Libertad y voy, Cerro. Ariel Martínez, Juan José, Polado Cerro Dictore, Calito Bullari, Lagoto. Y me voy, pero no, mi mente Igual dice, no dijo derrota. No. pero con ese 0-0 te dije, Sí, que- aleluya, se salvaron Cerro y Libertad. Se salvaron Cerro y Libertad, Libertad Cerro. Así luego. Sí, sería lo ideal. Y vos igual pensás, Sería lo empate. ideal.
No estás entendiendo. Es un gran resultado Es lo empatar que acá. di- el 0-0, nada. Y vos, niño. Para mí no es más resultado. Si podés ganarle, por supuesto. No, pero obvio que sí, el hoy de Cerro. Ahora agarro el 0-0. ¿Qué es lo que te pasa? No, agarro. ¿Qué es lo que te pasa? Hoy no van a entrar a Un matar punto a los cada uno. jugadores. Y vos no En vas a donde entrar a los matarle. brasileños de poder Si ganar sos- es en no fase te de motiva a grupos. jugar contra River. Al jugador le tiene que son los motivar. más- partidos más No lindos le para tiene jugar. que motivar a jugar de Cerro. Son los partidos más Fluminense. lindos para ¿O jugar. para quién están en la cancha entonces los jugadores? Son los partidos El más lindos. tema es para que jugar. les alcance después Escucha. la dinámica, el nivel. Solo que en el caso de, me vuelco en Cerro con el respeto que no se enoje Dragoto, que envían un mensaje así. Yo también. Los Iturbe, los Cecilio, los Carrizo, ahora está levantando un poco Carrizo. Estos son los partidos donde tienen que aprovechar Claro. ellos. No le voy a tirar al chico Aguayo que estaba mostrando que habrá que ver si tiene o no minutos en este partido de arranque, pero son los partidos donde tienen que aparecer. Pero Los es lo que Cecilio, digo, el honor Estos tener que juegos meterse. es decir, hacer una balanceo. Con lo que muestran en el torneo local y con lo justo que se le terminó ganando Alianza Lima, no sirve. Bueno. Tiene que hacer más. Gustavito, recién pasaste la grabación del Ferretti brasilero. ¿No podés pasar también la grabación del Ferretti paraguayo? Uno, encima los dos tienen bigote. ¿Se entendió? ¡Cállese, carajo! Esa es mi respuesta. ¡Cállense, carajo! Tirazo. ¿Quién es ese? ¿Quién es? ¡Cállese, carajo! ¡Cállense, carajo! ¡Cállese, carajo! ¡Cállense, carajo! ¡Cállese, carajo! Rompió el reloj. Ese día casi rompió el reloj, ¿sabes? Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo, el original, etiqueta pomelo de maridaje perfecto, tradicional, paraguayo, sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Estrena tu 0 kilómetro con Comes y Par. Si sos socio, puedes acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetros, con tasa de interés del 8,9% de gastos administrativos y seguro de vida exento de IVA. Más info al 248-8000. Comes y Par, tu mejor Y más opción. 24 horas que dice en portugués ahí. Dice... Ha aparecido Matías Rojas con el uniforme de otro equipo. Creo que es para anunciar lo de Inter Miami. Sí, ya estuvo en el Ya estuvo cancha. el fin de Sí, semana por con eso, Messi y todo, sí, eh, el partido de la lesión de Diego Gómez. Es inminente ya que va a firmar. En realidad algo que todos sabíamos, pero lo dan como un suspenso ahí en la página de Corinthians. Pero en realidad va a jugar en Inter, Quiero Miami. Que Cerro de Fluminense, presión de deseo, ganen los dos. Sí, yo también quiero que la ganen los bola. dos. Quiero que Vos ganen los dos. dijiste que pero iba a no firmar. pienso que no, ganen no, los no, dos. no. ¿Cómo quieren que gane Libertad y Cerro? Qué bien le va a reivindicar al fútbol. Es amor, camiseta superior River. En la previa es superior Fluminense, pero jugador de fútbol tiene que superar muchas cosas con entrega, con pasión, romperse el alma en estos partidos. La verdad, señor Carlos. Y hasta el mismo hincha tiene que perderse el Sí. miedo. Romperse el alma. Aumentaría la chance de ganar de los equipos paraguayos, depende mucho de cómo lo arman. El Libertad, después de ver la River, tienen toda la chance de ganar, y Cerro también. Para mí, de ninguna, hoy, a ¿cuánto es? A 48 horas y 72 horas, ya te digo, ninguno de los dos deberían de perder, por lo que vi de ayer de River y cómo viene Fluminense. Yo no creo que puedan ganar los visitantes. Ahora, la duda que tengo es si ganan o empatan, es simplemente a ver cómo arman sus equipos para los partidos. Nada Pero más. no echar de menos la posibilidad tiene Paraguay nomás. Los paraguayos. Yo si arman como yo pienso, no porque yo sé, apostando a la dinámica, en caso de Libertad, a la intensidad y al fútbol. A mí la gran duda que tengo es el lado derecho de Libertad, a quién lo van a poner en esa zona. Y yo creo que la chance de ganar Libertad está ahí clarito, porque no... River ayer, cuando Boca le presionó, se puso a jugar de fuerte, desapareció River, pero desapareció. Es que a River no le gusta eso, cuando le meten y le presionan. Y Fluminense no viene bien, le cuesta muchísimo. De 3 partidos ganó uno. Uno perdió El y último, empató. ante Vasco. Y está lesionado el que te puede generar muchos problemas, que es que no jugó, los otros se curaron. Y Cerro va a tener el apoyo, va a tener la motivación, y depende cómo la estrategia de Manolo Hola, para Gustavito. aumentar su chance de ganar. Estoy 100% convicto. Si es nuestra realidad, si se equivoca, ya es otra cosa. Que así es fácil apostar. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. No me extraña.
esas expresiones del maleducado de tu cronista. Soy consciente de dónde estamos parados y perder no va a ser una humillación, así que tranqui nomás. Pero vos no dijiste eso también quiero dejar en claro, porque si no parece que salvo que los dos sean goleados, que yo no creo ni que Libertad ni que Cerro sean goleados, yo no vería como dramática una derrota en estos partidos, ni de Libertad ante River ni de Cerro ante Fluminense, porque los dos siguen con vida y para mí los dos pueden seguir peleando por el segundo lugar. Sí, aclaro, no le veo ni ante River ni ante Fluminense, pero para el resto del grupo sí. Vos con un 0-0 no, te vas al Panteón. Bien, no, vos con un 0-0 te vas al Panteón. Es un resultadazo. Vos te vas con una camiseta de Libertad y otra de Cerro. No, eso tampoco para tanto. No, está ahí nomás. Bueno, listo. La vida es como un partido y cada meta cumplida es como un gol que vale la pena celebrarlo. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Volviendo a lo que decía Carlos, los últimos informes, Keno y Renato Augusto volvieran de entrenamiento y la idea es que estén el jueves. Van a viajar el martes. Se curaron todo. Y estarían Keno y Renato Augusto, así como están las cosas. Es la intención de la gente de Fluminense de tenerlos. Mañana está viajando rumbo a... Acá le vimos, nadie discute la agilidad de los jugadores. Para tener en cuenta nomás, 10 días antes, cuando el torneo ahí, los partidos... Cuando no ganaban, estaban todos lesionados. Felipe Melo, el otro volante, tanto, se curan todos para los partidos importantes. Igual es bueno que tengan en cuenta los jugadores de Cerro. No sé, alguno que no sufrió un grave esguince. ¿Qué es lo que le está diciendo a los jugadores? Que algunos le jueguen al tobillo. Una patadita. Niño, para... Sin agresión. Sin agresión. Fair play. No es un crack. Fuerte la pelota. Volvimos al... Tener en cuenta... Yo la noticia no va aquí, ¿verdad? Yo te censuraba. Quería hablar hace rato y me dijiste cállate. Está censurado. Los dos de Cerro son miedosos, los dos de Fluminense son miedosos, tanto el colombiano como... Tiene que entrar duro. Aria. Sí, temeroso. Buenísimo ese arriba. Aria. Rapidísimo. Aria es buenísimo. Aria es buenísimo. ¿Qué es lo que querés decir, Francisco? No, sí me dijiste que me callé ya. No, ¿por qué si vos te dijiste que está derecha? Y para completar, y Renato Augusto... ¡Cállense, carajo! ¿Y Cano ¿cómo llega? Cano viene bien. Que yo le censuré yo estoy convicto. Vos no siquiera escuchaste el programa para saber lo que digo. Yo sé... ¡Cállense, carajo! Llegaron los imbatibles al supermercado Sector Precios Imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Hasta el 5 de mayo, precios únicos al contado. Liquidamos de verdad. Liquivan de Electroban. Acércate a tu sucursal más cercana. Contacta al 519-3000. Disculpame, Francisco, ¿qué querés decir? Hablana, disculpame, ¿qué querés decir? No, ya. No te rasques, no te... ¿Qué es lo que pasó? ¿Que vos te adherís con Víctor? Decime. No, yo hablaba de... Bueno, te vamos a ver a las 5 de la tarde, güey. Cerro. No, tengo básquet. Yo creo que por el estilo que pregona Manolo, de no descuidar atrás, siempre ordenadito, no va a salir a proponer para atacarlo y para hacerlo daño. Va a ser bien cauto el planteamiento. De acuerdo. De Cerro. Y así tiene que ser. O sea, yo calculo que Cerro va a salir a buscar el empate. O sea, inconscientemente le va a dar pica y turbe a mi ahijado futbolístico Gabriel Aguayo, que yo creo que arranca. Sí. Eso iba a decir. Otro ahijado fútbol. Yo nunca hablé con él, con el chiquito que viene. Yo pienso que el mensaje no va a ser vamos a salir a empatar, no. Gabriel pero el planteamiento va a ser vamos a salir a cuidar. Y malo que vos decís, si se repliega el Cerro, dale pelota a Gabriel. Para jugarle de contra. Dale pelota. Esa creo que va a ser la... ¿Y dónde entrena el miércoles Fluminense? 2+2-4. Ahí para uno. Cancha de Luqueño, no. Recibe Romerito. ¿Por qué eso? El Feliciano Cáceres. Claro, por el tema Romerito. Entrena aquí, Flu entrenará el miércoles en el estadio Feliciano Cáceres, propiedad del Sportivo Luqueño, gracias a la gestión de que ahí Romerito. Lo hizo cuando jugó contra el Inter también. Claro, y ahora va a entrenar allí. Tus electrodomésticos deben ser ya la marca que quiere la gente, encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distributi Globo S.A. Le voy a pedir a los compañeros la grabación y te voy a dedicar a el próximo domingo si no gano. Sí, sin problema. ¿Calima? Sí, voy a ser malo. No, pero es que yo siempre acepto. No, la manera en cómo dijiste, Germán, compañero, fue una reacción.
me dio por las bolas. ¿sí? Y sí, se brotó todo. Yo asumo la responsabilidad de mis actos siempre. Pero no tengo problema en y que me... y si empatan los 2-0-0, Arturo, ¿qué va a pasar ahí? Buen Usted resultado. Le doy la razón. Usted le va a decir, te doy la razón, así ¿Cuándo no di la públicamente, todo razón? bien. ¿Cuándo no di la razón? Ah, no sé. Pero... ¿Cuándo no di la Por razón? la duda, por la duda. Lo mío es una expresión de deseo para Libertad y para Cerro. Así fuese el equipo paraguayo que fuese. No achicarnos. Coincido totalmente. Eso nomás, es una Perder el expresión miedo, de el deseo. temor. Si te ganó, te ganó. Si te metió... nadie va a discutir que Fluminense está futbolísticamente encima de Cerro. O cómo viene River. Aunque Libertad es lo mejor que tenemos en el fútbol paraguayo. Esa es la realidad. Ahora, no digamos ya estamos vencidos antes del partido. Por eso Dios dijo él con aleluya, yo, hey Víctor, vos sabés que este estaba acá, vos viste. Sí. Acá estaba, y le miré, que si termina, voy y firmo, dice, 1-0, firmo, 1-0, Libertad River, Cerro Fluminense. Vamos a aleluya. Sí, 0-0, ¿Viste? resultadazo. Cuando cargas el cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeo por más de 150 científicos de todo el mundo, Shell Desarrollo Mundial para la Eficiencia de tu Motor. Ahora llegó Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación de Rosada App tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Cambia tu cara. A la puta. Un cambio siempre viene bien. Billetera personal ahora es Personal Pay, mucho más fácil de usar con más funcionalidades y beneficios, pensado para vos. Si tenés actualización y si no, descárgala. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Ahí tenés que darle a Morel, tenés que darle a Brock, que conoce fútbol brasileño. Vae, que tiene temperamento, línea defensiva. ¿O no es cierto? Gazamendia. ¿Van a ser fundamental? Sí. Sí, no puedes, no van a perder ninguno de los dos. Y vos también sos como él. No no van a le perder. puede ganar. Libertad no le puede ganar a River. Te vuelvo a decir, depende de Del lo que planteamiento. hace y de la estrategia que ¿Qué es utiliza lo cada que, entrenador. ¿por qué no te, a quién te, andate junto a No tengo, a yo Galeano no. y andate junto a Manolo? No, es mi tarea esa. ¿Y mi qué, tarea. qué es lo que tiene que hacer entonces? Y decime, ¿quién va a jugar a la derecha en Libertad? Carlos no, se basa extremo mucho Vareiro. en depende el equipo que Claro. arme. Para ganar. ¿Y Si él cómo? arma de esta Bueno, manera, espera, tiene no. chance de ganar la River. Entonces Ahora, Carlos si la arma Quise de esta tiene manera, que decir, difícil. espera. ¿Es así, Carlos, no? Los técnicos unidos. Tiene, No, no así es que técnico vos, unido. espera, tiene que decirle Estoy Carlos Quise interpretando a lo que se Manolo. quiere. Manolo, Le quiero ¿por preguntar. qué no No, tiene Emi. que jugar con estos jugadores? Arrancar. No, Y no, tiene- no, al aire porque tiene sería que falta de decir. respeto de No, Carlos. no, No, qué no la puede. bola. ¿Cómo va a hacer eso? No, No, no si puede. yo digo, tienen que jugar con lo que yo pienso, tenés que decir lo que pensás y cómo armar el equipo. Entonces Carlos Quise dice, si Cerro juega así, con esta conformación y plantea así, y Galeano tiene esta conformación y plantea así, no pierden, pero tiene que decirlo al aire. Pero eso no quiere decir que va a suceder lo que digo tampoco. No, Aclaremos. lógico. Bori Bori fue elegido como la mejor sopa del mundo y para celebrarlo Maggi y Pechugón te invitan a disfrutarlo en tu casa. 15% de descuento en caldo de gallina Maggi, gallina Pechugón en los mejores supermercados del país. Combatí el calor con sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. ¿Qué es lo que te pasa? No, y por eso Francisco? le quería preguntar a Carlos, ¿cómo tiene que jugar para ganar? ¿Cómo tienen que jugar para primero ganar? dice armar el equipo ¿Cómo, como él sí, quiere. ¿cómo tienen que armar? ¿Con Después, cuál mañana sería Carlos el- Quise va a decir. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión, tractor Bistoni, pedidos al 093-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Acaba de decir, dice, tiene que jugar Bro porque conoce el fútbol brasileño, tiene que jugar Morel. ¿Y acaso no tiene que jugar Piri entonces con ese concepto que vos manejas? Y a tus jugadores. Sí, y ponelo, decirle. Y bueno, pero vos no te olvidaste vos de No, Piri. no, tenés razón. Pero tiene que Gracias, estar. señor tiene que comandante. estar. Encara la ruta como pro con la Picatinny 4x4 en su versión automática, confort y tracción tan solo $29,990 con respaldo de Chacomer Automotores. Los lunes con Farmacias Catedral arrancás con energías, descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos, 25% de descuento contigo mono en todas tus compras. Llámanos al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos ¿Qué no está cuidarte. molesto, Víctor? No, ¿por qué? ¿Por qué? Ahora soy un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiario de Asismed. Disfrutar las nuevas funcionalidades en app, descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Quiere decir que para un acerito a favor de Libertad no se puede lograr. No. ¿Viste? Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Ciudadela 4623, buscanos en redes sociales como Class Motors. Vos compartí, niño. Yo creo que pueden hacer goles. El tema es si le hacen o no. Pero espera, escuchar y lo que Yo dijo. voy haciendo goles a tanto a Libertad y a Cerro, por lo menos uno cada quien. Después tiene que cuidar su barco.
En el caso de Cerro sí veo esa mejoría. Defensivamente se está ordenando, no sé, Carlos, creo que hay una mejoría defensiva. Pero se respeta el niño Fluminense, cosa de necio. Ahora la pregunta, ¿está que es la linda pregunta? ¿Quién tiene más chance de hacer gol? ¿River o Fluminense? ¿Y después? A River. No, me pregunto. No, a la mesa. Para mí tiene más chance de hacer River que Fluminense. River. Hoy. Fluminense. River. Sí, Porque Fluminense verdurita. No, siempre está mucho cuando viene dejate de joder. Es que si digo lo que pienso me van a saltar otra vez. No, diga lo que para mí los dos van a hacer goles. No, de los dos, ¿quién tiene más chance? ¿Quién tiene más chance? Y Fluminense. Pero ahora peleaste con Arturo después que te... brasilero. No, Fluminense. Arturo, claro. Espera. Los dos únicos que dijeron Fluminense. Sí, brasilero. Si River juega como jugó ayer, con una indecisión brutal, le va a costar hacer goles a River acá. Pero no va a porque repetir este el jugador, mi partido. jugador, el que juega a la izquierda, Mitaí. Sí, Zabala. No, el delantero. Echeverri. La joya, Echeverri. Echeverri el Mitaí. Echeverri, 17 años. 17 años, sí. Ponele uno acá y otro acá, a ver qué va a pasar. Vamos a decirle de Micheli. No, ¿a quién? No, que Libertad le ponga uno. No, que Libertad le ponga uno acá y otro acá. Se te va a caer. Decirle que venga más hacia acá. Déjate, no me gustaría. Wilmar SRL Electrodomésticos, Moles, Joyas y Perfumes, dos locales, Casas Centrales, Ciudadela, Casa y 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 021-600-7731, Wilmar SRL. Empate, derrota, victoria Fluminense. Siempre hizo goles hasta aquí en sus 3 primeros partidos. 2-2 Fluminense Bragantino en la primera fecha. En la segunda había perdido, comenzó ganando 1-0 ante Fluminense, después Diluvio se paró, continuó el partido, lo dio vuelta a Bahía 2-1. Y en este último partido, victoria de Fluminense en la liga local allí brasileña. Hizo goles igualmente Fluminense, esta vez para ganarle a Vasco 2-1. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, Casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann y en Acceso Sur, Casi 1 de Mayo. Ferropar es a 42 años construyendo contigo. No, el que quiere pedir, dice el presidente de Barcelona, que se vea bien la pelota pasó. Sí, y responsabiliza la parte técnica contra el Real Madrid y hace un discurso y quiere jugar el partido de nuevo. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la. Si se vería la posibilidad, lo que dice. Sí. Otro detalle, si le convirtieron a Fluminense. Así como va, marcó 5, recibió 5. Escuchaste, en 3 fechas. Sí, puede. Creo que sí. Y es que puede aspirar Cerro por lo menos a empatar, sí. Y Libertad no le da luego. Es que pasa que si yo hoy ya adelanto mi porcentaje ya pierde la magia. Ponle fin a los cortes de energía, mejora tu calidad de vida con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Hace Cerro si sale ganando Libertad Cerro. Ojalá. Va a agarrar el micrófono. Vende, güey. Conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo, redes sociales @Luomo PY, Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Abriles tu oportunidad de comprar Koala comprando un somier de la línea Plus, te llevas una cabecera tapizada de regalo. Puedes llevarla en cuotas de 99.000 guaraníes, ingresa a koala.com.py. Espero que no cambien nunca su manera de ser, porque le meté presión por todos lados, Arturo. ¿Cómo Pío va a decir? Pío, perdón, dice que ya me calenté, será. Vos te diste cuenta, a punto, Germán, a punto estuve. Sí. No, cállate, no me. Sí, mejor. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060 Fleming. Ganó Villarrica. ¿Está bien? ¿Qué quiere que ya? Ganó Guaireña. Festejamos nosotros, victoria de Villarrica. Bueno, listo. En Comercial La Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad, la mayor y más conveniente casa empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. ¿Quién juega niño en la intermedia hoy? Hoy 2 partidos. San Lorenzo tiene la posibilidad de ganar y llegar a la línea de 7 puntos, igualar a Recoleta, juega de local ante Pastoreo 17-15 y luego en Santaní, el local Santaní Carapeguá 17-30. Aquí estos dos equipos tienen 3 puntos, en caso de victoria pueden llegar a 6. Partido clave. Alejandro Cabo, no te contesta Gerardo. Y no hay otro colega boliviano, buscan en Twitter para hablar de Aurora, a donde va Sergio Orteman. ¿Tardas mucho tiempo para levantar paredes? Utiliza el mortero con elevación Zika Wall 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda Aurora bien. Años atrás enfrentado a Cerro. El partido terminó 2-2 acá. Perdón,
2-2 en Cochabamba, y aquí perdió Aurora en Copa Libertadores ante Cerro 7-0. Aprovechar el ahorrazo supermayorista con tarjetas de créditos de bancos y cooperativas. Ingresar a nuestras redes sociales @el ahorrazo supermayorista y entérate los aliados. Porque no podemos hablar con Sergio Orteman. Su ayudante, estábamos hablando ayer. ¿Quién era su ayudante? Aquilino Villalba y el preparador físico José Bayou, el que estaba trabajando con él en San Lorenzo. Sí, Aquilino jugaba en Aurora, justamente. O sea, para Aquilino ya estaba ahí. Sí, él estaba trabajando, creo, en la estructura del club. Él fue con su PF nomás, me parece, Sergio. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes empezar con 50.000 guaraníes. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Era candidato de técnico, la informativa, no es informativa. Sí, Germán. la 17. 17, y Gustavo Florentín, candidato, fue a Colombia. A Pasto. Y Sergio Orteman, candidato, fue a Bolivia. Luminotecnia te trae la Feria 220 para ahorrar de verdad con precios bien bajos. Hace las refacciones que estabas esperando para tu hogar con los precios bien bajos de la Feria 220. Luminotecnia, crecemos juntos. Hay cambios en la programación para el fin de semana. Finalmente Olimpia no va a jugar en Para Uno, ante Ameliano va a jugar en el Defensores, y eso implica que se juegue al día siguiente recién. Es decir, lunes va a ser el partido entre Olimpia Ameliano, esto porque el domingo ya Cerro programó ante General Caballero como local en el Defensores. Así que repaso, el lunes Olimpia Ameliano en el Defensores 19:30, finalmente Olimpia no vuelve a Para Uno aún este fin de semana. Olimpia vuelve, este fin de semana, ¿qué fecha Y este fin de semana es 28 de abril. ¿Te acordás que querían volver para el 28? Sí, había programado ante Ameliano en Para Uno, pero al final se nota que hay algo todavía por retocar. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Más información al 092-23-23-23. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia. Ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Así que yo soy Ferretti. Yo soy Ferretti. ¡Cállense, carajo! Yo soy Ferretti. Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¡Cállese, carajo! ¡Cállense, carajo! En los dos son triunfadores. Te agradezco mucho. Ocurre que... Te agradezco. Disfruta la Lactolanda, disfruta los yogures más ricos, enteros, descremados, sin lactosa, diversos sabores y presentaciones. Tu yogur preferido te acompaña en el desayuno y la merienda. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Mirá, si de León, el maestro de Cubilla, le hacía lo que me hizo a mí. Al otro día está insoportable. Para los dolores menstruales, Quitadol Fen tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada dolor, en Quitadol de venta libre en farmacias. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Y yo agarré, le dije, sí señor, no hay problema. Llevé mi lavadorita y me fui. Y ¿sabe qué? Aprendí la lección. No me molestó. Él abandonó la entrevista al profe de León, el maestro, la matriz de Cunilla, no de León, el que zaguero que tuvo el interés, el de León, sí, el viejo de León. El viejo. Gran feria mensual de Tupí del 26 al 28 de abril con descuentos en todos y en todos los productos, los mejores descuentos al contado y en cuotas. Boyani Músicos del Chaco, la feria es única y la gente sabe. Vos tenés cara dormido, Francisco, ¿qué hora te levantaste? No, temprano. ¿Qué hora se acostó? No, está hinchado, está hinchado. Está hinchado, ¿cierto? ¿Qué? ¿A qué hora te despertaste? 8 de la mañana. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura. A las 13:47, el doctor Ifranc, hablamos con él sobre los 4 casos. Enciso, Sosa, el de ayer, Gómez y el caso de Almirón. Nueva Renault Arcana en 3 versiones desde $27.990. Pedí tu test drive en Casa Matriz, República Argentina, Casi José Martí, redes sociales @Renault Santa Rosa, PY. ¿Por qué reaccionó Guaraní? ¿Cuál es la razón, según tu criterio, del 3-0, 15 minutos? Los cambios le dieron vida, porque esa línea de 3 mal, jugó solo con un volante, le hizo bien Cuello, me gustó Matías Martínez, bien Alcaraz, y se nota, y los dos arqueros. Pero dijo, horrible, dijo Chiquiarza. Parecían arqueros de exa. Mi humilde opinión es que... Te invito a ver las reacciones de los arqueros en los goles. En los goles uno como se saca como el pie para hacer un central. El cuarto me llamó la atención. Sí, Alejandro Cabo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Alejandro, contanos lo de Sergio Orteman Aurora, de Bolivia y Cochabamba. Bueno, Arturo, pues es una operación que se ha hecho en las últimas horas. Quedaba eliminado Aurora en el torneo local, en la Copa Paceña, hace unos días, y desde entonces ya el presidente de la institución, Jaime Cornejo,
una vez se terminó el partido, ya anunció la destitución del técnico que había entonces, Mauricio Soria, un entrenador boliviano, y de forma inminente se aprobó la llegada de Ortemán. Se va a encontrar un equipo que ha estado jugando este año en previa de Libertadores y que en el torneo local lastimosamente pues quedó fuera antes de lo que se esperaba desde el cuerpo técnico de la propia institución. De ahí que haya sido, digamos, un término de relación acelerado. La verdad, el equipo había conseguido buenos resultados. Mauricio Soria se incorporó al equipo de Aurora faltando 5 fechas en el anterior torneo, en el del año pasado, y a partir de ahí fueron sumando buenos resultados hasta, como te digo, con llegar a clasificar a una previa de Libertadores. En este torneo seriado que se estaba disputando fue en cuartos de final y además creo que se precipita todo porque queda eliminado tras ser remontado ante otro equipo que se llama Independiente de Sucre, y ahí fue donde, al terminar en tanda de penales y el equipo lo tenía muy amarrado todo, pues eso fue lo que terminó de molestar a la institución, y hoy se ha producido ya la presentación. La presentación de... ¿Y cómo podemos Sí, hacer, Ortemán. Alejandro? Perdón que te pida, Laila, si combinar con Gerardo, si tenemos su palabra con los colegas en Cochabamba. ¿Podríamos tener eso, Alejandro? Sí, sería posible. Por eso te pedí. Y otra cosa, Francisco, perdón, el brasileño de Da Costa, anda rompiendo Bolívar. Sí, Da Costa es uno de los jugadores más destacados. Ha sido también en Libertadores donde más ha estado brillando, y fíjate que curiosamente Bolívar, a pesar de que tenía un inicio inmaculado con 2 victorias consecutivas en la fase de grupos, miércoles juega ante Flamengo, pues quedó eliminado también en esta ronda de cuartos de final del torneo seriado en Bolivia, por lo que imagínate que ha sido una crisis importante, a pesar de que, bueno, desde el club pues, los malos arbitrajes que tuvieron en el partido de vuelta donde volvió a local, pero sí, Francisco Costa está haciendo un año espectacular y está llamando la atención de varios equipos. Concretamente se habla que incluso en el mes de junio varios equipos podrían intentar su contratación. Alejandro Cabo, muchísimas gracias por todo, gracias por la atención. No, como siempre, un placer. Gracias, muy amable. Decí Bienestar y Certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Mauricio Soria era un jugador, era un jugador volante central del Bolívar, emblemático, líder del fútbol boliviano, junto a Echeverri, a toda esa Platini Sánchez, esa camada de Estados Unidos 94. Borja. Corría todo el partido, fue técnico de la selección boliviana, había conseguido buenos resultados, así que va a reemplazar a alguien que tiene o que había hecho buenas tareas en el fútbol de Bolivia, Ortemán, ¿no? ¿Cómo te va, Sergio? Hola Arturo, perdón por no responder, pero no estaba con el teléfono, estaba con las reuniones y bueno, y el tema del club legalmente. Bueno, lo mejor para vos, Sergio. Ya te presentaron Aurora de Bolivia, Cochabamba. Sí, ya hicimos la presentación. Por un tema de tiempos, hoy vamos a terminar todo con el presidente de arreglar, había estado de viaje todo él, entonces hoy vamos a terminar de arreglar todo, pero bueno, ya por suerte empezamos a trabajar, que era lo que ya ansiaba también. ¿Cómo se dio y qué expectativas creamos a título personal esta presencia en Bolivia? Bueno, el año pasado cuando estuvo Aquilino Villalba ya me había hablado muy bien del club. Rolando Galarza había jugado acá, me había hablado muy bien, y otra gente que vivía en Bolivia, es compañeros míos, me habían hablado muy bien del club y siempre estuvo esa posibilidad de venir. Ya había hablado el año pasado, este año se había hablado, y hasta hace un par de semanas que de vuelta se comunicaron conmigo que ya estaban en la fase final y tenían la intención de hacer una renovación, y bueno, ahí terminamos un acuerdo rápido. Y la perspectiva, bueno, ellos vienen clasificando a Copa, viene un club ordenado y creciendo, con un lindo predio, con un buen plantel de lo que terminé viendo lo que fue la pre-Libertadores que jugaron y lo que había habido de los compactos. Entonces, bueno, todo eso sedució como para
para poder venir y arrancar un proyecto hasta fin de año que sabemos cómo es, ¿no? Depende mucho siempre de los resultados, pero tenemos un buen plantel, un buen equipo como para afrontar un torneo largo. Lo mejor para vos, Sergio, para tus compañeros. ¿Quién es tu cuerpo técnico? Por ahora vino solo el profe José Valeu de Asunción conmigo, y Taquilino Villalba también, que lo tuve como compañero en San Lorenzo y después lo tuve como jugador en Figari, que él estaba instalado acá en el club trabajando también para el presidente. Desde muchos aspectos él va a estar en el cuerpo técnico también. Lo mejor para vos, Sergio. Muchísimas gracias por tu tiempo. Abrazo grande, abrazo a mi amigo Carlos. Gracias, saludos, Joder, saludos, Sergio, y éxito, ¿eh? Gracias, mi amigo. Ahí estaremos hablando. Sergio Ortega. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Escríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Toque apoya al centro de alto rendimiento en las divisiones formativas Cardiff. El éxito de la albirroja comienza hoy con el apoyo a las inferiores. Apoyemos a la nueva sangre guaraní para juntos poder gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Tienes que cambiar tu cara, Francisco. Te pedí, porque esa cara de... Enseguida estamos con el internet de primera, niño, porque hubo cambio de fecha. Así es, lunes juega finalmente Olimpia. Mil Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Ven y divertite en Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online. En más de 1000 slot, mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá, ganá y cobra en Casino Slot del Sol. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado Cemento Elemi, Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro, Ñembú. Con Yetur amplía tu mundo, abrí tu mente y maneja una Yetur. La SUV más espaciosa con sorprendente tecnología desde $16,990. Conoce más en @YeturPY. Vamos con el repaso de la fecha 15. Todo va a arrancar el viernes con un juego trinidense, Sol de América en el Martín Torres, 19:30. Equipa la casa de mamá y papá con Punto Farma. Si lo escuchaste bien, Punto Farma los premia con 200 millones en vales de compra de impacto. Por cada 30.000 guaraníes de compras acumulás un cupón. Porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y remodelamos su casa con impacto. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanzá siempre con Kenton, ya comer respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. En Pedro Juan Caballero el sábado a las 17:30 en el Río Parapití, 2 de mayo, Libertad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colby los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al WhatsApp 09814347732. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Más info al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. En instante, el doctor Osvaldo Ifrán entrevistado esta mañana en Telefuturo Urbana. Ya mismo declaras hoy pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chorticher y no te olvides del auténtico choriqueso Chorti para acompañar los mejores momentos. Chorti Bis con la garantía de la cooperativa Chorticher. Llena tu tanque con Supra 95 aditivada, dale a tu vehículo más alternos al mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantiene limpio los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95 insuperable Copetrol. ¡Vamos! El domingo, el partido Guaraní Nacional a las 17:30. Antes, olvidaba Luqueño Tacuaré. El sábado a las 20 horas en el Feliciano Cáceres, Luqueño Tacuaré. En Erimar brindamos mano de obra calificada, infraestructura adecuada para cada instalación, calidad de productos internacionales, asesoramiento de expertos. Erimar, lo que la fábrica no te dio. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Prendete este otoño con Control Hot Passion, Control of You Are. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del grupo Toyotochi. Guaraní Nacional decíamos el domingo 17:30, igualmente ese domingo Cerro Porteño General Caballero. Será esto a las 20. Cerro Emiliano no es. No, Cerro General y Olimpia Meliano.
Ay, Olimpia cambia por Olimpia- pedido de Olimpia. Perdón, Sí, perdón. Cerro General Caballero en el Defensores del Chaco a las 20. Esto, si no me equivoco, ya es por el tema del concierto. que Sí, hay en por eso Cerro. juegan el Defensor. Por eso se juegan en el Defensores. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte, bloquea pollos amanecer de Granjeros Campo 9. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANES. Filiales en Lambaré, Capetec, Tehuacán, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeó y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo Unizal. Cantabria, sea expertos en pisos cerámicos y porcelanato. Cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria S.A. Pásate ya a ser un protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas. Acércate a una de las 80 sucursales. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Los lunes hasta 15% descuento en combustibles de estaciones de servicio Puma Energy. Solicita tu tarjeta de crédito Bancopp y accede a este y otros beneficios. Bancopp crece desde la raíz. El lunes acaba la fecha 15 con el duelo Olimpia-Ameliano. El lunes en el Defensores 19:30. ¿Pensás seguir una carrera universitaria? Entonces venía a formar parte de la Universidad María Serrana. Carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA. La Serrana te invita a pensar en La Serrana. En Concasa empezá tu historia con base fuerte y duradera, con la confianza de que cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Este domingo 1.600 millones más un Audi Q2, una Toyota BZ4X, el Pozo Misterioso. Sale una Chevrolet S10 y mucho más. Con CNT el poder de cambiar está en tus manos por Emoy. Desde Los Viñedos te hablamos en Mendoza, que Copa es un brindis por la amistad. En esta tierra paraguaya celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994603-777. Ahora vamos a la intermedia. Hoy en cancha de San Lorenzo, el Rayadito ante Pastoreo, el partido 17-15. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Enseguida, doctor Osvaldo y Fran. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Santaní, Carapeguá juegan hoy a las 19:30 en cancha de Santaní. Recupera la 7 hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperar PY, calidad papasa. Encontrar el mejor copiloto en Energy. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes. Entérate la forma en @Energy PY. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia. Elegí jugo Suco. Recordando, ayer fueron victorias de los locales. Fernando de la Mora le ganó 1-0 a Encarnación y el conjunto de Campo Grande Independiente le ganó 1-0 a 12 de junio en la intermedia. Y su seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguros Chaco. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país. Las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Opiso. Pizza, calidad desde su origen. 1349. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magna, una herramienta más en su obra. Teléfono 021-634-544. Renta Magna, herramienta más en su obra. Mañana prosigue con Copa Sudamericana y el miércoles Libertadores, lo que estamos tanto hablando, de lo Libertad y lo de Cerro. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene con un jugo de pomelo frutica, creas y lo mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, auténtica tradición. 1350. Convocatoria abierta para el concurso de cuentos breves de Comes y para abierto a personas interesadas desde los 7 años. Descarga bases y condiciones en comesipar.co.py. El instante en voz alta. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-204-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Mañana Trinidense Nacional de Potosí a las 20, Copa Sudamericana. El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente posible y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consultar sobre este seguro visitando rumbos.com.py. Llegaron los imbatibles a supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Secarropas Mave de 9 kilogramos a solo 1.999.000 guaraníes. Te esperamos en las 31 sucursales. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. El doctor Osvaldo y Fran, médico, selección nacional. Bueno, Diego tuvo el sábado durante la disputa de su partido oficial un traumatismo a nivel del tobillo derecho.
salió en camilla, le era muy difícil pararse. Posteriormente ayer le sometieron a unos estudios, se habla de un esguince grado 3, o sea, una torsión de tobillo bastante considerable, que implica lesión de ligamentos, y también una muy pequeña avulsión, o sea, un pequeño desprendimiento óseo. De acuerdo a lo que pudimos entrar en contacto con el Departamento Médico de Miami, él va a ser sometido a un tratamiento conservador, va a estar con una inmovilización, con una bota Walker, que es un dispositivo, digamos así, un enyesado, saca y pone, o sea, algo más cómodo que un yeso cerrado, por un término de 4 a 6 semanas aproximadamente en principio. Cuando vos Eso va a seguir siendo evaluado constantemente. Lógicamente él va a entrar en un tratamiento de fisioterapia y esperemos de que sea corto y de que Diego pueda estar con nosotros en la Copa América. ¿Puede recuperarse antes o tomar todas las precauciones? Porque esto puede llevar más tiempo. Enseñanos, doctor. Así mismo como decía Arturo, está muy cierta tu afirmación. Esto puede tener un tiempo aproximado de 6 semanas, lo cual nos pone a nosotros en 2 semanas antes del inicio de nuestro primer partido oficial, o eventualmente puede llevarte un poco más de tiempo. Lastimosamente, muchas veces los tiempos médicos no son muy exactos, entonces tendríamos que volver a hablar tal vez dentro de 2 o 3 semanas, ver cómo va la evolución de Diego. Diego tuvo sus lesiones ya con la selección misma, entonces él es una persona que recupera bastante bien, no podríamos decir bastante rápido como quisiéramos, de manera de que él pueda estar 100% con nosotros, pero confiamos en que lo pueda hacer. Pero lo que mencionas es totalmente cierto, ¿verdad? A veces un poco más, a veces un poco menos, pero el tiempo que se estima hoy día son de 6 semanas. ¿Cuál es el trabajo que tendría que hacer Gómez? ¿Hay una comunicación con los médicos del Inter o esto queda a cargo del Inter, este tema de qué hacer en su rehabilitación, doctor? Está todo a cargo del Inter, Arturo. Él es un jugador que pertenece a los registros del Inter, se lesionó con el Inter, entonces nosotros entramos en comunicación con el departamento médico, entramos en comunicación con Diego también. Diego también estuvo comentándome un poquito de la situación, pero básicamente el seguimiento y el tratamiento queda a cargo del club de él. Pero salvaguardando de que ya ayer estuvimos en contacto con el club mismo, con las personas encargadas de los reportes médicos. Tenemos prevista el martes una reunión virtual con ellos, de manera de que nosotros sobre todo podamos estar al tanto de cuál es la situación y también saber, digamos así, lo que nos permite la medicina, lo más certero posible en relación al diagnóstico y en relación a una proyección de tiempo que le puede llevar. Pero realmente la apertura de la comunicación con Diego y con el club es bastante abierta y estoy muy conforme con eso también. Ahora, doctor Osvaldo Ifrán, cuando dijiste martes por mañana... Sí, señor, correcto. Bueno, doctor, ¿y Ramón Sosa? Ramón Sosa en Talleres, en buena recuperación, todavía no disputó ningún partido. Yo creo que está llegando a su fin de proceso de rehabilitación y yo creo que a él, si no hay ningún inconveniente ahora, creo que Talleres fue eliminado de lo que sería el avance del torneo argentino, así que yo creo que él podría estar ya en condiciones de entrenar normalmente cuando el profe quiera. Hasta el momento el reporte que tengo de Julio es que le va bien, sin inconvenientes, sin sorpresas, como solemos decir. Yo creo que lo de Julio está también dentro de lo habitual en un retorno deportivo. A veces tenemos estos inconvenientes con la respuesta que tiene en la rodilla. De repente se inflama cuando le exigimos un poco, entonces hay que seguir cuidándolo nada más. Y no se habla de una lesión nueva con Julio, no se habla de nada, digamos, que salga de lo normal o lo habitual. Correcto. Y también Miguel Almirón, que está dentro de un proceso habitual. Estamos esperando que Miguel continúe bien, como para que eventualmente retorne al Newcastle a jugar y eventualmente también esté
esté con nosotros en la Copa América. Bueno, y con buena memoria recordando lo que nosotros pasa muy rápido. El caso de Diego Gómez, el caso de Ramón Sosa, el caso de Julio Enciso, el caso de Almirón, doctor. Así mismo, son esos 4 jugadores que tenemos en control, en cuidado y para estar al tanto de lo que vaya ocurriendo. Al doctor Osvaldo Infran, comunicación directa con los especialistas, porque finalmente, y no quiero ser cargoso con el tema, los clubes seguramente te hacen saber a vos los pasos que están siguiendo de recuperación por el propio respeto del APF a los clubes de estos jugadores, ¿no, doctor? Así mismo, aquí hay una cuestión de educación, de respeto hacia los clubes. Convengamos de que nosotros mantenemos también una línea abierta con los clubes cuando los jugadores están con nosotros, Arturo. Muchas veces tuvimos que informar, que reportar, que coincidir en conversaciones con los médicos, porque a veces los jugadores venían con alguna molestia, vienen con algunas sensaciones, entonces nosotros también aquí tomamos las precauciones necesarias en relación a lo que ellos mencionan, ¿verdad? Ya nos tocó muchas oportunidades que los jugadores vienen con algo y a veces eso requiere otro tipo de tratamiento, a veces requiere otro tipo de cuidado, entonces tomamos esas precauciones para que eventualmente el proceso de control, el proceso de cuidado continúe. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora. 50 años de verdad y Novalgina, la marca que te alivia desde siempre. Presentan Solo Noticias, 2 minutos.